Estado Nacional. ISAPRES en la mira. Al alza del costo de los planes se sumó la polémica por el aplazamiento de la obligación de estas instituciones de bajar el costo de sus planes a algunos de sus afiliados. La Superintendencia de Salud anuló esta norma y su cabeza, su líder Ignacio García Huidobro, es blanco de las críticas. El presidente Piñera lanzó el plan Elige Vivir Sin Drogas con una serie de medidas que apuntan a combatir este problema, especialmente en los jóvenes. Parlamentarios de gobierno insistieron en la necesidad de que el ejemplo parta por ellos y llamaron a sus colegas a someterse a un test de drogas. Esta semana terminaron las reuniones entre partidos de la oposición y el gobierno, citas claves para allanar el camino, o no, a las reformas que vienen. Y una de las más importantes, la tributaria, la votación que será este miércoles. Y la entrevista de hoy con el ministro de Salud, Emilio Santelices, que nos acompañará hoy en estudios. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, 12:02. Por la maratón nos atrasamos un poquito, pero estamos aquí en... 11. El reloj de aquí. Sí, 11, disculpe. ¿Dormiste una hora más? No, está todo muy bien, don Francisco Vidal. En esta transmisión en conjunto con Radio Duna 89.7 y aquí en todas las plataformas de 24 horas. Señores invitados, partamos por don Cristian Valenzuela, que debuta en este panel, ¿hasta donde yo sé? Así es. Sí, muchas Cristian, gracias por la abogado, invitación. muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días todavía. Don Gonzalo Müller. ¿Cómo estás, Matías? Muy buenos días. Aquí también. También, muchas gracias por estar aquí. Doña Claudia Pascual, muchas gracias, Claudia, Gracias por la estar invitación. aquí. Por favor, muchas gracias. Y don Francisco Vidal. Muy buenos días. Francisco, muchísimas gracias. Se aprovechó la hora extra, mi amigo Vidal, ¿no? Sí, porque me acosté con caña. Eso es efectivo. ¿Cómo? Matrimonio. Ya, pero uno puede... Está bien. Yo pensé que estaba en la maratón. Como llegó con el pelo mojado, pensó que había hecho los 10. Yo pensé que había hecho los 10K. Nuestro quinieta. Pensé que había hecho los 10K y se había venido acá. No, hice los 21. Francisco Vidal, ¿qué le parece a usted esta crisis de las ISAPRES que se juntaron, se alinearon los astros entre las alzas, entre lo que se supo de esta circular, entre esta ley que se había aprobado en enero en que hablaba de una retención o el pago a través de la retención de los impuestos o de la devolución de impuestos? Está aparentemente el caldo de cultivo para hacer una gran reforma y entrarle en serio a la salud, ¿no? Mira, antes de venir acá, entre otras cosas, leí la entrevista a nuestro entrevistado. Sí. Ministro de Salud. Ministro Santelices. Y comparto su titular. El sistema de ISAPRES está en crisis. Y bueno, y además dijo la semana que era una caja negra. Pero ayer vi a Girardi como presidente de la Comisión de Salud en CNN. Y la pregunta que tú me haces la respondió Girardi, pero yo me sumo. Ha sido imposible reformar la ISAPRES porque, en palabras de Girardi, el lobby y el poder político y económico de las ISAPRES es brutal. Ahora, en el caso de esta cazuela que me dijiste de temas que han pasado con las ISAPRES, pienso en los 20% de los chilenos que estamos afiliados a ISAPRES. Yo estoy en ISAPRES. Menos incluso, 15%. 15. Bajó, Entiendo que porque 15. en algún momento llegó el 20, para el 18 no sabía que estaba en el 15. Esa es la última cifra que uno ha visto. El alza del 5,1, la más alta de los últimos 8 años, con centenares de miles de juicios de los ciudadanos. O sea, así como el sistema de AFP, en mi opinión, estructuralmente no da, para mí el sistema de ISAPRES, no obstante que somos usuarios un 15% de los chilenos los que tenemos en promedio mayores remuneraciones, en crisis nomás. En crisis. Gonzalo Müller, ¿es esta crisis, como la ve Francisco Vidal, tan profunda y hay que entonces reformarla estructuralmente? Yo creo que la política tiene que hacerse cargo de su parte de la responsabilidad respecto de la ISAPRES. Porque los ciudadanos tienen derecho a indignarse cuando algo no funciona, todo el derecho a indignarse y exigir la responsabilidad a quien corresponda. Pero la política, y especialmente los políticos, no tienen derecho a indignarse. Lo que tienen derecho es a corregir cuando ven algo que no funciona bien. Y lo que hemos visto es que en los últimos 12 años la política le ha hecho el quite al mundo de la ISAPRES. No ha logrado construir consenso. Habiendo mayoría, porque aquí esto está bien que usted le crea a Girardi, pero ¿había mayoría suficiente? Usted, en el gobierno anterior, tuvo mayoría para haber pasado una ley de ISAPRES. No lo hicieron. Entonces, yo creo que ya, más allá de quién es la responsabilidad, por eso digo la política, y hablo de 12 años. ¿Ah? Porque estos 12 años nos ha tocado gobernar alternadamente.
Y la verdad es que cuando la política no se encarga, termina metiéndose por un lado la justicia a tratar de parchar, por otro lado se mete, ¿no es cierto?, está lleno de parches. Entonces es un sistema que requiere realmente un nuevo formato. Yo creo que hay la realidad de hoy día y la realidad de cuando se creó el sistema no es la misma, y por lo tanto hay que hacerse cargo de diferencias que ya como sociedad hemos zanjado. Entonces, a mí me parece muy bien cuando el presidente Piñera dice, mira, las preexistencias no van más. Pero si eso lo zanjamos como sociedad, fue un debate. Al revés de la política, que no ha hecho nada en los últimos 12 años, la sociedad ha debatido mucho en torno a la salud, porque primero es una demanda emergente muy fuerte. Porque la gente se pone mes a mes, pues. Sí, y exige más, y exige, y de alguna manera como sociedad ya habíamos determinado que las preexistencias eran una falla del sistema que tenía que ser corregida. Entonces, yo creo que la política una vez más está llegando tarde. Lo único que espero es que esté a la altura. Porque finalmente va a haber una ley de ISAPRE, yo creo que parte de eso es los anuncios que trae el ministro de Salud, ¿no es cierto?, Santelice, y de alguna manera la política yo espero que pase del espanto, de la indignación, a hacerse cargo, a hacer su pega. Claudia Pascual. Sí, yo no estoy muy de acuerdo, pero que primero que nada el gobierno anterior trató de hacerse cargo con un proyecto de reforma a las pensiones, que es el otro gran sistema también que indigna a la gente y donde yo creo que también los que somos militantes, mujeres y hombres políticos, pues yo difiero de esta distinción de los políticos como que fueran extraterrestres, somos militantes, personas comunes y corrientes. También tenemos derecho a indignarnos porque resulta que tanto las AFP como las ISAPRES fueron creadas en dictadura, las ISAPRES fueron creadas por un almirante más encima, no se han modificado, pero además aquí ha cambiado también las metodologías y las formas de ver esta discusión, porque las ideas para reformar pensiones, rechazos, digamos, a esas ideas, para reformar ISAPRE, rechazos para reformar esas ideas, y hoy día es más, a pesar de lo que dice Francisco, en términos de que el ministro aparece en la entrevista de La Tercera hoy día diciendo que el sistema de las ISAPRE está en crisis, llama la atención que dentro de los elementos que él comenta en la entrevista, plantea finalmente una modificación a las ISAPRES en donde efectivamente va a eliminar preexistencias, pero también va a generar nuevamente un cálculo en función de edades, sexos y enfermedades o riesgos. Y lo mismo lo quiere trasplantar también al sistema de FONASA por la vía del aumento de una cotización y de un seguro que efectivamente... Entonces, en definitiva, la dirección del cambio es lo que está puesto en duda, es lo que efectivamente tenemos que discutir como país. Y efectivamente pareciera que no tenemos las mismas visiones en relación a cómo cambiar el sistema ISAPRE. Yo creo que aquí no se puede generar una reforma de ISAPRES que finalmente vaya de la mano, además, a un debate también para modificar FONASA, en donde lo que se está haciendo es tratar de modificar las situaciones de FONASA para que salgan afiliados de FONASA a las ISAPRES, seguir aumentando el negocio de las ISAPRES, ¿no? La migración. La migración que está planteando. Entonces creo que esos son temas que... ¿No te surge la pregunta por qué eso? ¿Por qué hay gente que pese a todos los problemas de la ISAPRE, pese a que le suben los planes, pese a la indignación que tiene, sigue en ese sistema? Y después, cuando alguien dice, mira, es que si tú haces una pequeña corrección, lo que puede pasar es que gente que está en FONASA, lo primero que va a hacer ha pasado es irse exactamente al revés. Entonces, por eso, pero yo te quiero decir lo que mira, estoy poniendo, Pancho, FONASA, en términos pero de libre elección. O sea, si las personas pueden decidir Gonzalo, yo soy por una FONASA reforma y me atiendo, y se pueden cambiar. Y he ocupado los dos sistemas, tanto de libre elección como también el sistema público, consultorios y hospitales. Y a mí me parece que FONASA tiene un sistema de prioridad absoluta en términos de la solidaridad del sistema que no lo tienen las ISAPRE. Y el cambio que está proponiendo el ministro, al menos de lo que adelanta en la entrevista, pareciera que es más bien imponer o trasladar parte del sistema de ISAPRE al sistema de FONASA en vez de fortalecer FONASA con la lógica de la solidaridad. Porque a nosotros se nos cobra el 7% sin distinguir edad, sin distinguir sexo, sin distinguir enfermedades y se produce un sistema solidario en donde todos y todas financiamos las enfermedades o los riesgos que tienen cada uno de los afiliados. Sí, yo en esa línea hay algunos que se esmeran siempre en la discusión de la AFP o de la ISAPRE en volver a Pinochet y como que ahí está el origen de todos los males. Y otros de la derecha nos esmeramos en volver a Bachelet. El próximo domingo se cumplen 5 años desde que la presidenta Bachelet hizo el decreto que formó la comisión que tenía que establecer propuestas sobre materias de ISAPRE. Esa comisión funcionó durante 5 meses y los resultados se tenían que plasmar en un proyecto de ley. Proyecto de ley que nunca llegó, que nunca se presentó, porque no es esta historia de siempre que se presentan los proyectos y la derecha, o en ese caso los que tenían la mayoría, no lo aprobaron. En este caso no se presentó el proyecto. Entonces ahí hay un primer déficit. Yo me tiento a situar obviamente con Gonzalo en esta distinción de quién tiene la responsabilidad
Yo no creo que el Estado tenga la responsabilidad 100%. Hoy tiene la responsabilidad de entrar con soluciones. Yo creo que los primeros responsables en este asunto son las propias ISAPRES. Yo creo que el sistema es bueno. Yo soy usuario de ISAPRES. He vivido los cambios, he tenido hijos que no son actualizados los planes, a uno le da rabia. Yo nunca he hecho, soy abogado, pero nunca he hecho un reclamo contra el ISAPRES en la Corte, ni mucho menos. Pero creo que los principales llamados a defender el sistema con los cambios y con cosas que parecen de sentido común de corrección son las propias ISAPRES. Y yo creo que ellos están al debe. Y eso tienen que analizarlo. Hoy día uno ve la entrevista en algunos de los diarios a un gerente de un ISAPRE y te explica todo el cálculo económico respecto a cómo se llega a los resultados del alza de planes y no se entiende. Hay que sacar un MBA para poder entender eso. Cuando uno va a una ISAPRE y compara distintos planes, le pasan 2.200 planes y uno no tiene cómo elegir el plan más adecuado. Entonces hay un problema de falta de previsión sobre eso y creo que el Estado está en lo correcto de entrar a regular algo que no ha podido ser regulado ni por la izquierda ni por la derecha. Primer punto. Segundo punto, y muy importante, no nos olvidemos del 85% restante de las personas, porque aquí estamos preocupados de las ISAPRES, de algo que le afecta, y digámoslo así, a una élite, que tiene un problema con los costos, con el exceso de cobro, con las discriminaciones, que es algo que hay que abordar y algo que hay que resolver. Pero hay un 85% o menos, porque se considera las Fuerzas Armadas y otro tipo de salud, que están sufriendo un problema de déficit de prestaciones, que pasan horas en los consultorios, que pasan horas en los hospitales, que tienen que esperar años por una resolución de una enfermedad, de una medida. Entonces, ese tiene que ser el foco del Estado. Es parte de lo que tenemos que preguntarle al ministro. El foco tiene que ser fortaleciendo también el sistema público y no lo que se nos está ofreciendo hoy día, que es que cotices más para tener una mejor resolución en tiempo anticipado. Eso es lo que se está proponiendo hoy día desde la como dice entrevista. Matías, como inaugura el programa, dice, hoy el foco está en las ISAPRES. El foco no está en FONASA. La emergencia no está en FONASA, lamentablemente. A mí me gustaría que el ministro... El ministro anunció los dos sistemas a Los dos reformar. sistemas son como juego de suma cero. Conversan los dos. Si tú vasos intervienes el 15, comunicantes. afectas el 85. Yo creo que la solución de fondo, estoy convencido, es un seguro universal, el 7% de cotización, todos, incluyendo los que estamos en ISAPRE. Y si yo tengo mejor remuneración, la ISAPRE es un seguro de segundo piso. Es decir, yo pago el adicional por, no sé, por el televisor y la alfombra roja en la pieza del hotel. ¿Pero te puede llevar tu 7% o no? No, mi 7%... ¿La clase media se puede llevar su 7% si se va a ISAPRE o la tiene que dejar en FONASA? No. Es que Todos a FONASA. Es el corazón de la discusión. Pues. Bueno, todos a FONASA. Y si alguien quiere una salud privada segundo piso, una adicional, lo paga adicional. Todo adicional. Es que ese es el punto, Pancho, para entender. No, para mí, claro. Tu 7%. O sea, mi 7% se queda en FONASA. va al FONASA. Y se queda ahí si tú te vas. Exactamente. Bueno, es que eso en el fondo le expropia la salud a la clase media, así de Pero ¿cómo? cuajo. Entonces el De cuajo. 85% de los chilenos son pobres. Porque a ti te indigna que la ISAPRE, y me parece bien, le suban un 5% de los planes. Lo que tú quieres hacer, en el fondo de la práctica, es duplicarle el plan. Me parece que es casi un 200% de alza. No, Va a tener que pagar todo de nuevo. No me metáis números, es muy simple. No, si no es número. Todos los chilenos cotizamos el 7% al Fondo Nacional de Salud. Eso implica una tremenda inyección de recursos al sector público. Porque hoy día mi 7% se queda en van médica. Yo no le doy un puto peso al Calvo Baquena. No, si estás atendiendo tú con tu 7%. Exacto. Entonces mi 7% al Fondo Nacional de Salud. Y si yo quiero una atención mejor y tengo una remuneración mejor, seguro, pues. Eso significa expropiarle a la clase media el derecho a elegir en términos de salud. Y Es una posición, y que yo no la eso- comparto, pero para poder Déjame acercarnos entender, al fenómeno. solamente para que nos entendamos. ¿La clase media es el 15% de los chilenos? Oye, el 15% no son los más ricos. Están los más ricos ahí, sin duda. Pero ahí. ¿Y qué sería mira el tú- 85% si el 15% es la clase media? Pero es que hay una cosa muy simple. Sí, en ese 15%, que son los más ricos, según tú, hay mucha clase media. No, ¿Quiénes sin van a duda, sufrir? pues. ¿Quiénes no van a pagar? ¿Tú crees que el Luxig va a tener problema en que si tú le quitas el 7% para FONASA, que yo no sé si lo pagará el 7% o no, va a tener problema para pagar el ISAPRE? No, No. es una clínica Pero en propia. cambio, un profesor, ¿no es cierto? Un director de un colegio que no gana lo mismo que el señor Es que tú Luxig, tienes que está en entender, ISAPRE, Gonzalo, que las si tú sociedades le quitas el 7%, son no una funciona. base solidaria. No cada uno que se rasque con sus propias uñas. Sí, pero Y es así, Porque las uñas están cortitas en el 85% y algo más están larga en el 15%. Están así de que en el caso tuyo, que está en ISAPRE, tu 7% más el adicional Sí, claro, seguramente que paga, yo tengo un plan te especial. haces cargo de salud. Para una persona que está en FONASA es su 7% más,
porque FONASA no se financia solo con el 7%. Más plata al Estado. Más la plata de todos los chilenos, y ahí obviamente que hay un elemento de solidaridad, ¿o no? ¿O tú crees que parte de tus impuestos, si es que pagas impuestos, esa parte de los impuestos no va para la FONASA? ¿Y no sería mejor que yo, que gano más en promedio que los chilenos? Pagas más impuestos, entonces. Y esos impuestos eso me interesó, ese debate me interesó. Yo lo que espero es que paguen más. Cristian Valenzuela. ¿Qué te Yo parece? creo que Cristian. el tema de los recursos es Vamos con una importante, segunda porque la con la solución secretaria que de plantea Transporte. Francisco es que vamos a inyectar una cantidad enorme de recursos al sector público y con eso se van a arreglar todos los problemas. Y yo te aseguro que no, porque hoy día tenemos problemas de licencias médicas, tenemos problemas de horas extraordinarias, tenemos problemas de mal funcionamiento de hospitales, tenemos problemas con los doctores, con lo administrativo, con el paro, Pero, con el Cristian, secuestro del sector consideramos público que de algunos el sector funcionarios. público quiere dos Entonces es cosas. mucho más que dinero. No. Veamos el caso de educación. Hemos inyectado Estoy de acuerdo recursos contigo. y los resultados de la calidad no han mejorado. Entonces, tampoco vendamos la solución. Y ese es el problema de los eslóganes. No más AFP, no más ISAPRE. Cerremos la ISAPRE, No. establezcamos todo Seguro. seguro único y se van a Seguro. solucionar todos los problemas. Si la ISAPRE son un Eso no es seguro. verdad. Pero, oye, FONASA, un seguro. Oye, qué curioso el seguro, que yo tengo que pagar como el 30-35% de cada prestación. De mi bolsillo. Copago, cuando tu auto choca, no paga. Ese es lo llamado deducible. El problema del plan. Así funcionan los seguros. 2.200 planes, o 10.000 creo que son. 53.000 planes en Yo Chile. creo que en ISAPRE hay mucho por mejorar, partiendo, por ejemplo, por lo que dices tú, lo de los planes, que uno, yo creo que las personas tienen derecho a tomar sus propias decisiones, pero para eso tienen que contar con información. Y esa información tiene que ser transparente y clara. Hoy día la ISAPRE en eso no es así. No es tan transparente y clara. Yo no puedo cotizar, no puedo elegir libremente cuando no tengo la información. Ahí tenemos una deuda en que supongo que vamos a estar de acuerdo y que en que podemos avanzar. Lo mismo las reexistencias. Hay muchas cosas que las personas ya llevan más de 12, y 13, 14, 16 años esperando y resulta que mientras no nos pongamos de acuerdo, siguen las preexistencias, siguen las alzas unilaterales. Ahora, hay un movimiento. Perdona, Claudia. disculpa Matías, pero yo creo que también aquí se acusa, digamos, que los eslogans no sirven, pero aquí también se ha hecho una campaña de manera constante, permanente en el tiempo y en particular por sectores vinculados a la derecha, que todo lo público es malo y está mal hecho. Y eso yo creo que también tenemos que pararlo, porque efectivamente el sistema de salud en Chile hoy día atiende al 85 o al 80% de la población en Chile. Efectivamente hay problemas. Nadie puede desconocer que efectivamente queremos terminar con las listas de espera, que se tienen que tener más especialistas, que los especialistas no solo estén en el sector público, que el pabellón esté funcionando el día completo y no solo la mañana. No, todo eso Pero hay que esos son hacerlo. temas administrativos que se pueden generar también. Cuando yo digo fortalecer el sistema, me refiero a esos elementos también, y no solo al tema de los recursos, que indudablemente también tiene que tener mayores recursos, porque no podemos permitir que un sistema de país público de salud, que atiende a más del 80% de la población en Chile, tenga recursos limitados en comparación a los seguros privados, digamos. Entonces, en ese sentido, tiene que haber un fortalecimiento. El foco del ministro de Pero- Salud, el pero- foco del gobierno pero- tiene que ser ese. en esa emergencia nacional, Está bien, pero lo que que es un nosotros leemos consultorio hoy hoy día día, de que la es un entrevista hospital del hoy día. ministro, quedan dudas porque no está planteando lo que estamos diciendo en este minuto. Lo que está diciendo es que va a mejorar FONASA por la vía de ponerle aumento de cotización y generar mecanismos que ya están en las ISAPRES para que ellos también tengan esas posibilidades. Y un modelo de transición también que le permita llegar a las ISAPRES. Y a su vez a las ISAPRES eliminando preexistencias que nosotros comenzamos porque eliminamos la preexistencia del embarazo en el gobierno de la presidenta Bachelet, quiero decirlo, que también nadie la quería eliminar. Y yo supongo que vamos a seguir, que ojalá se puedan seguir eliminando preexistencias, pero que no compensen las situaciones que me van a perdonar, pero así fueron dichas, el mismo día que se anunció la Agenda Pro Mujer, el año pasado, en mayo del 2018, en donde se dice para eliminar los sesgos de género contra las mujeres en edad reproductiva, se le aumentan los hombres y se le aumentan las mujeres pasadas la edad reproductiva. Me parece que Eso es suficientes utilidades tienen ya las ISAPRES como para que nos compensemos solo entre los afiliados. Claudia, ¿eres partidaria de que se termine el sistema de ISAPRES como lo que está planteando Francisco Vidal? Quiero ser preciso. Estableciéndolo como un Solo quiere seguro expropiar, complementario. No quiere terminarlo. ¿Cómo? Que solo quiere expropiar los fondos. No, pero vamos con calma. La plantearlo ISAPRES como un existe seguro complementario. Complementario. ¿Usted está de acuerdo? Yo creo que, mira, a ver, en general los países que tienen más de un sistema de seguros, tanto públicos como privados, en general el sistema de salud sale más caro. Sin embargo, yo no estoy en este minuto, creo que hay que discutirlo como país, pero indudablemente si hay segmentos de la población que tienen más altos ingresos y quieren tener seguros privados, que existan. Pero lo que yo estoy planteando es que el fortalecimiento y lo central también del sistema público de salud tiene que ser el fortalecimiento de FONASA y de su sistema hospitalario y de su red de atención primaria.
que eso es lo fundamental, porque es ahí donde llegan las personas. Cuando tú tienes una buena atención en los consultorios, que tiene un control de todas tus enfermedades como de más fácil control, etcétera, etcétera, tú llegas al hospital solo en las situaciones de operación o de enfermedades más complejas, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que funcionar de mejor manera. Y experiencias de buena atención primaria en Chile tenemos en muchas comunas y de buenos hospitales públicos también tenemos. Oye, Cristian Valenzuela hablaba... en Chile son promedio fantástico. Cristian Valenzuela hablaba, entre medio, en varios argumentos que Dios pasó un poco colado, de la captura del sistema público, que el terror sería que pasara todos los recursos al sector público que tiene alguna ineficiencia o varias, tiene captura del sistema público por algunos sectores. ¿Ustedes reconocen que hay captura de las ISAPRES a los gobiernos? Por lo que vimos en esta circular, que la superintendencia en un momento emite una circular para que no haya que ir con un hijo que cumple 2 años y decirle, señor, la ley dice que me tiene que bajar el plan, bájemelo. Ay, no me había dado cuenta que había cumplido 2 años, el sistema me falló, ya se lo bajo. Entonces, oiga, ¿sabe qué? Haga un algoritmo que le descubra que el niño cumple 2 años y bájelo automáticamente. Y cuando parece, algunos acusan que hay una tremenda presión de la ISAPRE, la superintendencia dice permiso de esa circular y la mete al cajón. ¿Hay capturas de las ISAPRES o de la autoridad por parte de las ISAPRES? El argumento es peor. El superintendente dice porque esto afectaría a la ISAPRE. Claro, pero un tema estructural que tiene cierta lógica, porque si quiebra, esto es como demasiado grande para dejarlo caer, como el sistema bancario cuando falló en Estados Unidos. Eso tiene. Yo creo que cierta prudencia. va por ahí un poco la respuesta. O sea, que la influencia del mundo ISAPRE es evidente. ¿Influencia o captura al mundo legislativo a veces? Por algo es que no hemos logrado tener una ley de ISAPRE en 16 años. ¿Ah? O sea, eso. Y teniendo mayorías, quien haya tenido mayoría, ha habido un freno permanente en esa apuesta. Hay algunos que dicen que es porque hay un sector que apuesta a que el sistema fracase, y como que para eso no hay que cambiarlo, tiene que fracasar, pero resulta que no termina de fracasar, la gente termina prefiriendo, reclama porque obviamente se tiene que bancar todas las imperfecciones del sistema, todas las injusticias del sistema se las tiene que bancar, pero ahí está, no suelta el sistema. Entonces, finalmente, cuando uno dice, en este caso, y quiero referir a algo porque también la gente en su casa está entendiendo de que aquí va a costar, pero hay que separar 2 cosas. Una, cuando hablamos de salud y de salud pública en Chile, los indicadores de salud pública en Chile son extraordinariamente buenos. ¿Ah? Gracias fundamentalmente al Estado, bueno. Que se hace cargo del 85% de la salud. Pancho, extraordinariamente bueno. Sí, claro. Esos son los indicadores de salud. Por distintas políticas. Podríamos ver por qué, las razones. Y de larga data. Y de larga data. En algunas cosas hemos hecho bien la pega. Si uno mira por expectativa de vida, por mortalidad infantil. Mortalidad infantil. Sí, ¿no? 7 por 1000. Distintas dimensiones. En Chile existe una muy buena. Y cuando uno mira el nivel de inversión público y privada en salud, es muy bajo para los indicadores que posee Chile. Así es. Entonces, cuando uno se compara con Estados Unidos, se compara con Europa, se compara con cualquiera, el nivel de gasto en salud es muy bajo en relación al rendimiento, es decir, a la cantidad de personas. Pero, como en todo, aquí son las personas que están en el roce las que generan la mayor controversia, es decir, aquellos que no fueron bien atendidos, aquellos que tuvieron un problema, ya sea por una lista de espera, ya sea porque la ISAPRE no le dio la cobertura que estaba esperando, en cualquier dimensión. Ahí tenemos mucha pega, sobre todo porque la salud, y ese es un tema que tiene que ver con nuestra sociedad en general, gobierne quien gobierne, la salud va a ser cada vez una demanda más fuerte. Obvio. ¿Por qué? Y va a requerir de mayores gastos. Han aumentado por 3 las asistencias a recursos médicos por el envejecimiento de la población, porque hay más tecnología y más... Entonces, lo mismo cuando dice la ISAPRE, las ISAPRES viven como igual que FONASA, con una gran diferencia. FONASA no se financia. Tiene que estar recibiendo fiscal, sí, permanentemente y crecientemente aportes fiscales. ¿Por qué? Pero ¿por qué FONASA tendría que ser autofinanciado solo por los afiliados? No quiero llevarlo a ese tema. Lo que estoy diciendo es de que hay una demanda por salud muy fuerte. Sin duda. Y por lo tanto, se está subsidiando fuertemente a FONASA. Las ISAPRES no. Las ISAPRES tienen que funcionar básicamente con su 7% más la sobrecotización. El aporte el aporte que hace cada uno. Entonces dice, y resulta que ese 15% funcionan al 2%. Oye, pero Cristian, tú que te hiciste cargo del tema de la captura... De la transparencia. Por favor. Cuando hablaba del sector público, hablo de facturas que no se pagan, que están debajo de la mesa, contrataciones excesivas. Eso es toda una discusión que está en Contraloría, que está cómo ha aumentado la deuda del sector salud de manera importante. Pero traslademos eso a la transparencia en este proceso. Y hagámonos cargo de lo que pasó con la comisión de la presidenta Bachelet. Usted fue ministra, usted es vocero permanente. Hay que preguntar, porque tenemos que despejar esa duda. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa comisión,
que también requirió recursos para funcionar, que elaboró un informe, se hicieron actos públicos. Buena pregunta. ¿Por qué eso no llegó a un Yo no proyecto tengo de ley? respuesta, fíjate. Porque ¿Y quedaron quién tiene la empatados, respuesta a eso? quedaron Porque siempre le empatados echamos... y no fueron para ninguna parte. Siempre le ¿Tienes tú echamos la la respuesta, No, yo no Cristian? tengo la respuesta, por eso le pregunto a gente que debe saber más, pero siempre le echamos la culpa al Parlamento. Y en eso todos caemos en... Y hoy día, respecto de ese proyecto que no ingresó, no es culpa del Congreso. Hoy día todos se lavan las manos y exigen las sanciones del infierno para las ISAPRES. Pero no hay un proyecto de ley discutiéndose. Y si este gobierno, después de ponerle el cascabel al gato, como dice el ministro, después de todo lo que ha anunciado, no presenta un proyecto de ley, también hay que hacerlo responsable de eso. Pero creo que es una duda que todavía está en el aire. Después de 4 años no se avanzó en esa materia. ¿Podemos, ¿Y quién es responsable? Francisco Vidal, entrarle al tema de la circular? Porque a mí me parece que hay un síntoma muy, muy complejo ahí, de que alguien, sin que nos enteráramos, porque ahora se hizo público, Una pregunta para el ministro. se hizo público ahora, pero no nos enteráramos que sea la superintendencia, que es la fiscalizadora del sistema de salud privado, emita y luego retire, y en absoluto silencio, algo que afectaba a las Bueno, el ministro ISAPRES. dijo en la entrevista hoy día que se enteró el 21 de marzo y que tomó medidas de inmediato, pero yo creo que el que más sabe de esto es el ministro. Sí. Ya, pero Lo que pasa es que yo la creo lo superintendencia- conceptual. La superintendencia tiene autonomía, ¿no? Ah, sí, Tiene pues, autonomía. sí, pues. O sea, el rol del ministro es un rol coordinador, le Pero puede el hacer la propio ministro sugerencia, dice le puede que con hacer- autonomía y todo debe haber sido informado. Pero claro, porque Tiene un rol coordinador, sí, por un, el un ministro, por autónomo que sea la superintendencia, si un ministro ve que sucede esto y le parece que es escandaloso, lo hace saber y presiona a la superintendencia, como está pasando ahora. de la super- Pero además el tema es que el propio dictamen que hace la superintendencia pasa por alto su propia instrucción de octubre del 2018 que llamaba a las ISAPRES a rebajar de forma inmediata Y automática. y automática la situación con los niños que cumplían los 2 años y con las mujeres mayores de 40. Pero ¿por qué no le Entonces, entramos? Ustedes que han sido ministros y ustedes que están en su profesor y conocen de este tema y están cercanos al gobierno hoy día, la presión o el poder real de las ISAPRES. ¿Por qué no hablamos de eso, el poder sí, político pero- de las ISAPRES? Pero si no estamos descubriendo la pólvora, pues, Mateo. No, quiero conversar, no quiero descubrir la pólvora. No, escúchame. La defensa de los intereses es parte de la vida. Y en consecuencia la ISAPRES, la AFP, la CUT, cada uno, y es legítimo, defiende sus intereses. Ahora, de repente ¿A con cambio las de formas qué? de lucha dentro del marco legal y de repente con formas de lucha que traspasan el marco legal. Entonces eso es parte de cómo organizamos la sociedad para que ese interés legítimo, pero sectorial, no invada el bien común. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Pero han visto Sí, ustedes pero, las pero los ISAPRES. intereses legítimos, que efectivamente uno puede llegar a la conclusión de que todas las organizaciones, que todas las instituciones, que todos los sectores y segmentos de la sociedad tienen intereses y que muchos intereses pueden ser inclusive contradictorios, Obvio, digamos, y son obviamente, y contradictorios. son contradictorios, sobre todo cuando hablamos de los intereses de clase. Sí, hay una gran diferencia. No es lo mismo tener el interés de manera constante, centrado en mi generación de utilidades y no de perder plata y evitar ganar, sino que solo de las utilidades versus cuando trabajadores y trabajadoras en Chile o la ciudadanía empieza a decir, oye, que a mí, que no estoy sacando ninguna utilidad, no me sigan cobrando. O sea, yo creo que ahí hay distintas situaciones en términos de la legitimidad. Y creo, efectivamente, para hacerme cargo de la pregunta que haces tú, digamos, en primer lugar, yo lamento mucho que nosotros como gobierno no hayamos podido tener una moción de este tipo. Y quiero decirlo súper francamente. No estaba como tema central dentro del programa de gobierno de la presidenta y efectivamente se hizo una comisión, yo no tengo idea cuáles fueron los resultados de esa Era una comisión. promesa presidencial. Sin embargo, Yo lo voy a averiguar. sin embargo, quiero decir que nos hicimos cargo del otro gran tema que irrumpió con mucha fuerza en esos 4 años, a pesar de que no estaba dentro de las prioridades de gobierno, que tenía que ver con enviar los proyectos de ley de reforma al sistema de pensiones, que se rechazaron la idea de legislar en enero del año 2018 por parte Ya había terminado el de... gobierno. Pongámosle de pausa un Pérez. segundo a este tema porque viene el ministro luego. Sí, Bueno, no, para aprovechar el ministro. Vamos a poder preguntarle, ¿no? sí, vamos a preguntarle. Ahora, si usted quiere, No, no, puede yo le restarse. tengo No es una obligación, pregunta no es clara. obligación. Me parece muy bien. Pero quiero pasar a lo que nosotros... Un comentario. Estaba en el programa de Michelle Bachelet el tema de la ley de ISAPRE. Entre Sí, las promesas Vamos para a que no- revisar las imágenes de lo que Muy bien. denominamos como el round de la semana. Y tiene aquí una de las personas que está aquí en la mesa, tiene indirecta relación, pero más que el resto, a lo que nos vamos a referir. Vimos
la cara fea, la parte negativa de un grupo musical nos duele, nos preocupa el clima que se está generando. Todos los ciudadanos merecen respeto, sea el presidente de la República o sean todos los ciudadanos que viven en este país. Por lo tanto, un llamado a cuidar la democracia, un llamado al respeto. No puede llamarse intervención artística una manifestación de violencia como la que hemos visto este fin de semana en Lollapalooza. Cristian Valenzuela es un hombre muy cercano a José Antonio Kast, aludido directamente, y quien además tomó, yo creo, con cierta habilidad política, el bastón, la oportunidad que le dieron los fiscales ad hoc. Y que dejó planteado para todos esta tensión entre la libertad artística y la incitación al odio, que es lo que es para cada uno. Cristian. Sí, nosotros yo creo que lo vemos mucho desde la perspectiva de la incitación a la violencia. Cuando vimos esa gráfica, que además no es solo una foto, es una animación, donde la lanza entra en el ojo y sale. Entonces, ahí creo que uno empieza a trazar la frontera entre lo que es aceptable y lo que no es aceptable en política. Muchas veces a José Antonio se le ha criticado, se le dice que él incita al odio, que si estuviera en Alemania estaría preso por lo que dice, pero si uno revisa, y lo revisa de manera objetiva, salvo el incidente de la polera, que también está aclarado y se ve que él no tenía idea de que estaba pasando eso, él no ha hecho jamás un llamado a la incitación a la violencia. Nunca ha dicho que, por lo que yo pienso distinto, hay que pegarle al otro, hay que violentar al otro. Entonces, esa como, tú te lo mereces porque tú eres igual, me parece que es una frase que es muy complicada en política. Y un poco toda esta discusión, más que exigirle a un grupo de música, que puede tener sus particularidades, su historia, su forma de expresarse, es un llamado quizás a la clase política, para que hayan líderes que asuman un liderazgo para condenar esa violencia. Él mismo lo ha hecho. Lo hizo cuando Miguel Bosé, ¿cómo se llama? Fue muy grosero con la presidenta Bachelet. Lo hizo públicamente. ¿Qué, José Antonio Kast? Sí, lo hizo cuando le pegaron a la presidenta de la CUT, a Bárbara Figueroa. Lo ha hecho permanentemente. Y muchos de sus partidarios, algunos mucho más extremos, que dicen, oye, ¿cómo haces eso? No, porque hay que saber distinguir dónde están los límites. Y para terminar, y para cerrar, y creo que esto es muy importante, porque esto puede ser una discusión media coloquial sobre si es arte, si no es arte. No, es interesante. Y varios han relativizado este tema. Pero estos actos tienen consecuencias concretas. Nosotros hemos visto cómo han subido el nivel de amenazas de muerte efectivas hacia la persona de José Antonio, a partir de este tipo de publicaciones, donde ya no se esconden en cuentas anónimas. ¿Qué son amenazas de muerte efectivas? Tal cual. La comparación esta semana, muy concreta. En su casa. Muy concreta. La comparación esta semana es que esta semana se cumplía el aniversario del asesinato de Jaime Guzmán. Ya nos encargamos de uno, ahora viene el otro, con una mira en la cabeza. Y son grupos reales. Pero cosas, ¿no? Perdón, disculpe un segundo, cosas formales en su casa, que le lleguen cosas. No, a nivel de cartas, redes sociales paquetes, todavía, pero de grupos constituidos públicamente. Solo amenazas públicas. Sí. ¿Sí? Francisco Vidal. Este incidente yo lo contextualizo. Creo que primero la lección de la historia en Chile te dice que así se empieza. Y terminamos con 3.200 muertos y desaparecidos, 38.000 torturados. Pero así se empieza. Entonces, mi opinión, pero categórica, y que no hay argumento artístico. Además, leí la entrevista al jefe del grupo, digamos, ¿cómo se llama? Fiscal ad hoc. Exacto. No me convence. Porque si tú en un país conflictuado, crecientemente polarizado, le inyectas además mientras estamos tratando de hacer verdad y justicia sobre lo que nos pasó. O sea, para ser coherente con la búsqueda de verdad y justicia en la violencia brutal que tuvimos, yo no puedo por un segundo respaldar esa imagen. Así de simple. Para ser coherente. Claudia, ¿tú piensas lo mismo?
O sea, yo lo he dicho y lo he manifestado, incluso es más, hace varios años en este mismo programa, lo dije cuando estuvo precisamente invitado José Antonio Kast acá, que él de entrada me agredió a mí, digamos, ¿no? Por las diferencias políticas que tenemos. Yo soy de las personas que cree profundamente, y trato de ser muy coherente con aquello, que la diferencia política se discute con argumentos y no con descalificaciones personales en primer lugar y mucho menos con violencia. Lo digo porque efectivamente de una situación violenta que puede parecer chistosa en una red social pasamos al combo, del combo pasamos al llamamiento a las armas y finalmente terminamos con golpe de Estado. Entonces lo digo súper francamente, yo creo que eso a mí no me representa y por tanto no me siento interpelada en el sentido de decir hazte cargo tú porque tú estás en la otra vereda, perdón, pero yo nunca he estado en una vereda política que me permita a mí ir a descalificar a todos los demás. Y lo he dicho, y aquí incluso, me acuerdo que gente que ha dicho que no me cree, digamos, pero yo en general creo que también lo transmití siendo ministra, precisamente en los debates parlamentarios, a pesar de que fui varias veces muy agredida en términos de los debates y de los argumentos, incluso con descalificaciones personales a mi persona, por parte de parlamentarios o parlamentarias distintas a tu visión, y yo nunca falté al respeto. Por lo tanto, yo creo plenamente en un debate político que vaya al fondo de los argumentos, y si no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Pero yo no te voy a decir. ¿Y no hay ni un espacio para la expresión artística, Claudia Pascual, que parte de la población así los temas? O sea, yo creo que la expresión artística puede tener su propio debate en términos de qué es lo que es libertad de expresión y qué es lo que no, qué es lo que puede ser creatividad, etcétera. Sin embargo, a mí, en general, me parecería que fuera cual fuera los límites más laxos o menos laxos que pudiéramos establecer, de verdad, el mundo del arte y de la cultura promoviera siempre un debate profundo de argumentos, que promoviera miradas críticas a nuestra sociedad. No tiene por qué estar de acuerdo, digamos, con lo que está ocurriendo, pero con una altura de miras, digamos, que efectivamente... Que se superó en este caso, su juicio. Que yo creo que como país tenemos mucho que aprender. La incitación al odio no solo es política, la incitación a la violencia no solo es política, también se da de manera constante y cotidiana en las relaciones interpersonales e interciudadanas en nuestro país, y por lo tanto tenemos que aprender mucho. O sea, hasta para manejar hoy día tenéis que andar casi cubierto completo porque el nivel de improperio es máximo. De lo que dice Claudia, que me hace sentido en términos de la construcción de una sociedad del respeto. Y esto va absolutamente al contrario. Y tiene efectos, porque el que le está diciendo, yo pienso distinto a las personas que pongo en la imagen y por lo tanto mi solución es la violencia. Entonces, ahora, eso... la política no es el reino del respeto tampoco. No, pero tenemos hay que... muchas descalificaciones. Lo mismo tiene que volver a eso. Sí, claro. En la política, por supuesto. Hoy día en la política, obviamente que hay provocadores. Hay gente que básicamente su discurso tiene que ver con la irritación del adversario, con la descalificación del adversario. Y en eso yo creo que hay que poner márgenes para aquellos que creemos en una sociedad del respeto. ¿Kast es uno de ellos? ¿No? Hay un margen. Yo a José Antonio, en su discurso, él es muy frontal, pero yo no considero que no esté dentro de esta sociedad de la descalificación, ni espero que se vea tentado. ¿Por qué? Porque se espera que vea tentado, porque generalmente los polos, en la extrema izquierda, ¿no es cierto?, y también en la extrema derecha, existe claro, esa descalificación del otro. Bueno, Cristian lo permanente. Decía, la gente que lo critica cuando solidariza con la Bárbara Figueroa, por ejemplo. Y es así, pero yo creo que también es un punto central, insisto, fuera de la discusión sobre el tema artístico, que es la responsabilidad y la coherencia política. Y yo sí siento, y valoro las palabras de Claudia, pero uno ve, por ejemplo, los parlamentarios del Partido Comunista. Ni una palabra sobre esto. Cuando es un tema público, no estoy diciendo que cada vez que a José Antonio le peguen o lo agredan verbalmente tengan que salir a defenderlo, no es eso. Pero cuando estos actos públicos, también fue la golpiza el año pasado. Yo me acuerdo cuando en la discusión del aborto 3 causales se discutió en el Tribunal Constitucional, un día antes de que agredieran a un ministro del Tribunal de la Corte, que salió fuera, le pegaron también a José Antonio Kast y lo gritaron cuando fue a defender su posición. Nadie del gobierno dijo nada, ni una palabra sobre eso. Y al día siguiente fue el ministro agredido y salió la presidenta, el gobierno, los ministros a defenderlo. ¿Se siente aludida? Entonces, ¿cuál es mi punto para hacer un emplazamiento? No es particular, es genérico. Es decir, son estos momentos donde se prueba la responsabilidad de cualquier sector político de nivelar la cancha y de distinguir entre lo que es violencia y lo que es
un debate razonable sobre distintos argumentos. Y nosotros al menos tenemos eso claro. Y cada vez que pasa algo así, sabemos la responsabilidad que tenemos de hacer un llamado en contrario. Pero en ese marco, perdona, Sí, claro. Cristian, plantearte que efectivamente nosotros sacamos declaraciones y llamamos a que ese debate y sobre todo esa escucha, digamos, de las audiencias de los 2 días completos que hubo el Tribunal Constitucional fueran un marco de respeto tal cual como habíamos logrado que fuera lo mejor posible en la altura de miras el debate parlamentario. Y efectivamente también gustaría que distintos sectores, porque tú aludes, digamos, solo hacia acá y dices el Partido Comunista, pero resulta que hay varios sectores que acá no se hacen solidarios, como por ejemplo, cuando se burla la memoria de los familiares de detenidos desaparecidos con respecto a sus situaciones, ¿no? Y que no fueron hechos que ocurrieron en el 73, son hechos que están ocurriendo hace semanas nomás acá. Eso fue en la Embajada de Venezuela, ¿no? Por ejemplo. Eso fue brutal. Pero no es solo eso, sino que, por ejemplo, también cuando estábamos viendo hace años atrás los casos en tribunales, sectores también de mujeres, que además fue muy doloroso, nos fueron a gritar también los temas de ahí tienen los huesitos para que se hagan una sopa, por favor, qué falta de respeto son esas. Entonces yo lo digo y no puedo para que estar nos hagamos, totalmente de por eso acuerdo digo, para que nos contigo. hagamos cargo todos y aprovecho todas que hay que hacer Y esto aprovecho con la una tribuna también cotidianidad. porque a José Antonio se le acusa de negacionista. Esto lo hemos hecho 1 y 1000 veces. Hemos escrito columnas sobre esto, sobre la condena absoluta a las violaciones de los derechos humanos que ocurrió en la dictadura, en el gobierno militar. Absoluta, total, sin ningún tipo de calificación de matices de contexto. Y eso está escrito. Y se perpetúa esa idea de que no lo hace y de que es negacionista y que si estuviera en Alemania estaría preso porque niega. No, eso no es así. Porque tú puedes estar en desacuerdo que uno pretenda separar lo que ocurrió en el gobierno militar en ciertos aspectos con otros. Está bien, pero eso es una discusión. Pero la condena es absoluta. Y no hay ninguna distinción en eso. Todavía hay sectores que no lo condenan, en todo pero- caso. pero- Hay parlamentarios en pero- ejercicio. pero- Hay parlamentarios pero de en alguna ejercicio. manera- Eso es civilizatorio. Claudia, de alguna manera yo entiendo que Cristian les plantea a ustedes como Partido Comunista, de la cual tú eres militante, que hay ciertos complejos para decir, por ejemplo, condenamos la golpiza a José Antonio Kast. Piensa totalmente distinto a nosotros, pero la condenamos. Nosotros ¿Eso es lo que siento que les hicimos, hace falta, así con nombre y nosotros apellido? Lo hicimos, y yo quiero recordar, por ejemplo, cuando él fue, porque creo que también el debate no puede ser en torno a él, aquí hay mucha más gente que está siendo agredida y que está siendo descalificada y que Pero está en siendo torno a él, perseguida ¿hay por algún complejo de para defender sus ideas. Pero cuando fue a una universidad y fue golpeado, nosotros lo dijimos. Ya. Y lo dijimos como partido. No lo escucharon perdón. ustedes, pero lo dijeron. Pero lo dijimos. No me acuerdo muy bien de... Está bien, de esa vamos a buscar, condena. vamos a buscar a Pero lo mejor confía. en el corte. Como sí, también pues, hemos confía. siempre condenado Porque el aquí lo está crimen diciendo. de Jaime No, Guzmán. obvio. Aquí lo está diciendo, con eso en basta. su momento y lo decimos ahora. Les quiero cambiar el tema del Elige Vivir Sin Drogas, este plan que presenta el presidente Sebastián Piñera. Y a mí me llama la atención porque los que somos más viejos nos acordamos de aquel incidente de la droga en el Parlamento. ¿Se acuerdan ustedes? La revista que pasa, ministro, el ex ministro Cuadra. Exactamente, y tuvo muchas repercusiones políticas esa entrevista. Había fila para ir al baño con un frasquito. Exactamente. ¿Por qué se cae cuando el problema es de salud pública, con un tema de seguridad, un tema a nivel nacional súper permeado en todas las poblaciones y barrios de nuestro país? Los políticos se miran hacia ellos y empiezan a atacarse entre ellos y es como un arma para lanzarle al del frente y Que la hay ventaja faltas. chica está muy instalada. Es muy poco serio lo que pasó, ¿no? Ahora hay que preguntarse por qué sienten que es una ventaja respecto de otros. O sea, yo creo que aquí la discusión de fondo tiene que ver con, y saliéndonos de la ventaja chica, es lo que son datos. Senda nos dice, el 2011, Es brutal. el 2011 se abrió una conversación sobre, en la práctica, sobre normalización de la marihuana. Y eso tuvo un correlato en que se disparó el consumo. Se disparó así ya brutalmente. O sea, fumar marihuana o fumar un cigarro era prácticamente lo mismo, está absolutamente despenalizado. Estamos hablando de menores de edad. ¿no? En menores de edad. Baja percepción del riesgo. Entonces, yo creo que este tipo de acciones tiene como objetivo decirle, ¿sabe qué? Rayar la cancha, decirle a la política, decirle aquí que quede claro que quienes están fuera de este tema y tienen total libertad. Y a mí, más allá que no me gustan las formas, porque interpelar al otro en un ambiente más de provocación, pero sí me parece muy razonable. De hecho, es tan razonable que nuestra legislación, en distintas dimensiones, le exige a funcionarios públicos hacerse test antidroga. Entonces, uno en la discusión razonable de política pública puede decirle, ¿sabe qué? No debiéramos exigirle a todos los funcionarios públicos, sin importar el rango y funcionamiento, que estuvieran libres de consumo de droga. Francisco Vidal, vimos al diputado del Frente Amplio, el diputado Ibáñez, que reconoce que él ha fumado marihuana en el último mes. ¿Le debiera impedir esa acción que él reconoce ser parlamentario entonces?
No, porque si le preguntáramos a los parlamentarios nosotros mismos si hemos tomado los últimos meses alcohol, Usted tomó anoche. anoche, y harto. Y bueno, vale. Y mira cómo estoy. Sí, pues. Sanito. No, pero fuera de broma, porque esto de que sean los parlamentarios y nos quedamos ahí, nos vamos a capsular ahí. No, el tema es mucho más de fondo, o sea, ya el debate de fondo. Pero debieron los parlamentarios hacer a su juicio Yo creo que cada examen uno de haga lo droga. que quiera, pero yo no le impondría. Cada uno haga lo que quiera. Es que eso no corresponde a que cada uno haga lo que quiera. Yo en eso no estoy... No, pero ¿cómo voy a Yo mantener en fila creo- a los diputados? Hay muchas instituciones, Sí, muchos funcionarios que están obligados a hacerse test antidroga, obligados. Otros están obligados a ser parte de un sorteo. Y resulta que los parlamentarios viven un mundo aparte. Como que ellos ¿Y qué es lo que es están libres de cualquier perdón, cosa. ¿y qué es lo que es la droga? ¿Y drogas lícitas, drogas ilícitas? Obvio. Le pongo el caso del diputado Ibáñez. O sea, el diputado Ibáñez al el reconocer... estándar mínimo es que las Las drogas ilegales, ilícitas, es claro. las que... entonces, porque el parlamentario lo que está haciendo es, yo paso por encima de la ley. El Eso es lo que está diputado diciendo. Ibáñez queda inhabilitado al reconocer que fuma marihuana. No, Pero es que va más allá si la del ley consumo le de marihuana. permite Si fumar lo que está a él, diciendo, fumarse. yo Obvio. voy al fondo. Lo que está diciendo el diputado Ibáñez es algo que nos debiera a todos molestar. Estoy por encima de la ley. La ley no es para mí. ¿Pero por qué te dices eso? Eso dice, po. Si la ley... Pero No, si yo porque la después, ley- después lo adecuó, que era Pero si yo me fumo automotivo, un que se pito la en pasaran este por el minuto, no lado. estoy violando la ley, hombre. Sí, porque el consumo, Sí, el lo que él- consumo el no que él- está penado. Usted- ¿Pero de Lo dónde, que él de dónde lo estaba sacaste? explicando. ¿De dónde lo sacaste? Tiene que explicar. Usted tiene autocultivo. ¿Lo compraste? como una la plantita familia en la de casa. macetero. Porque si no tiene, usted lo que está pero- fomentando es el pero microtráfico. ¿no? Pero yo más allá, Estoy en Venezuela. más allá de lo legal y recojo el punto de Francisco, quizás inconscientemente, que es decir, anoche tomé alcohol y es casi lo mismo que fumar marihuana. Y eso no es así. Especialmente en No, menores de claro, 18 sí, años. sí. El impacto cognitivo en las condiciones es irreversible. Cristian, hay argumentos Entonces, para lado y cuando... lado, ¿eh? Pero Médicos. los argumentos que conozco yo son todos, Ya. pero Para un absolutos. De decir, el daño es irreversible. Y eso, cuando hablamos de normalización, hablamos de eso, de tratar de comprar. Yo voy al estadio, soy seguidor de Colo-Colo ferviente. Lo siento por ti. Y hoy la buena día, la y hoy pregunta día- y hoy día en el estadio hay más gente que fuma marihuana que cigarro. Porque entramos en la lógica de que el cigarro, y Francisco lo debe vivir permanentemente, está prohibido en todos lados. Y el impacto de eso es tremendo. Pero hoy día marihuana es igual a algo mucho más relajado. Ese es el tema de la normalización. Y por eso hay que tomar medidas más drásticas para corregir ese rumbo que estamos tomando. Ya. Camila Flores insinuó que algunos parlamentarios van drogados a la Cámara de Diputados. Disculpa, perdona, pero a mí me gustaría... ¿No qué? Disculpe un segundo, ¿no qué? O sea, me recuerdo el escándalo de Cuadra. Sí. O sea, mira, en el Chile, para ser serio y consistente, con nombre y apellido. Parlamentarios que llevan droga. Me acuerdo de Cuadra tuvo como una semana en Capuchino por eso. Claro, no, se fue un gran... Hay parlamentarios que consumen Debería ser con droga. nombre y apellido. Nombre y Es verdad. apellido. Cualquier porque denuncia, si no- por lo grave que es, Clau- debe ser con nombre y apellido. Claudia mira, Pascual. Sí, yo quisiera referirme precisamente a lo que es el programa y a lo que tiene que ver con la situación del consumo de los menores, digamos, porque de verdad lamento mucho, digamos, que el centro del debate sea, comillas, la parte como farandulera, si el parlamentario está o no está, y cuando el claro. tema de fondo tiene que ver con el consumo en los menores y con el consumo Chile. problemático de drogas, tanto de alcohol, que es droga ilícita, como también de las drogas ilícitas en nuestro país. Entonces, a mí me parece que discutamos el tema de fondo y eso significa que llama la atención que son 560 millones, si mal no recuerdo, digamos, lo que se planteó en el programa Elige Vivir El Sano, diagnóstico, sí. para un diagnóstico. Chile está archidiagnosticado, llama la atención un nuevo diagnóstico. No Lo digo en respecto de serio, esta en metodología. términos cuantitativos y cualitativos. Y el problema general con los jóvenes y las jóvenes, yo trabajé en estos temas hace varios años atrás, tiene que ver con la nula percepción de riesgo de la propia sustancia. Ese es el Y por lo problema. tanto la pregunta es, ¿por qué los menores de edad, de colegios, de liceos, de escuelas, están consumiendo marihuana? ¿Qué situación quieren resolver con esa situación? Y por lo tanto, en ese sentido, también está más o menos diagnosticado aquello. Entonces, a mí me parece que en ese sentido Chile necesita invertir mucho más recursos en programas de prevención del consumo problemático, necesita invertir mucho más recursos en tratamientos reales que permitan salir de la adicción y lamentablemente decir que cuando uno está adicto o adicta, sea quien sea la persona y tenga la edad que tenga, tiene mucha menos capacidad de voluntad para elegir. Por lo tanto, en ese sentido, Elige Vivir Sin Droga pareciera que no se está haciendo cargo de una situación que
te la consume la voluntad. Sí, pero da digamos, la impresión ¿no? de que está orientado a los que están entrando y ellos sí que pueden elegir, no los que están en fase... Sí, pero yo te quiero pero- decir que hay que recordar las críticas que se hicieron, y yo lo digo porque yo no era parte del gobierno, pero fue parte de los gobiernos de la concertación, las críticas que se hicieron a las propagandas que hacía CONACE antes. Esto de el Don Graf para los niños chicos, ¿no? Esto de échate ají en los ojos, que es lo mismo que estar consumiendo droga. Todas esas campañas tuvieron cero influencia, en general, Susto. en la juventud porque Claro. no causaban, porque no les eran argumentos de realidad, primero que nada. Y en segundo lugar, se produce un quiebre entre toda la prevención que logras entre la primera infancia o el primer ciclo básico de educación versus lo que empieza a ocurrir en la preadolescencia y en la adolescencia. Entonces, ahí hay un quiebre, digamos. Me dijeron que todo esto es súper, hiper malo y que voy a ser delincuente y no sé qué, ¿eh? Y después, hoy en realidad no es malo. Resulta que yo siento que, no sé, la persona que consume siente que es placentero o que no sé qué, o que evadió tal problema. Entonces, hay que hacerse cargo de las situaciones que finalmente hacen que Yo creo la que gente yo consuma. coincido en muchos aspectos con lo que dice Claudia, pero además no nos olvidemos, distingamos el público objetivo de esto. Cuando dice elección, la gente más pobre no tiene elección. No tiene elección, efectivamente. Sale afuera, Ahí en la, están- ahí en la están calle, diciendo. en la plaza. Tú ves los No es solo testimonios de la consumo, gente está que totalmente vive vinculado al tráfico. sometida al narcotráfico. Así es. Cómo capturan a pequeños jóvenes que le ofrecen una zapatilla nueva, que le Y que les ofrecen regalan plata, las que primeras se sacan dosis. la mugre durante 2 meses para conseguir el sueldo que podrían conseguir un día traficando droga o sirviendo de bodega para otras personas. Esa es la realidad de la inmensa mayoría de las personas. Entonces, ¿por qué yo sí valoro la discusión? En algo valoro, no quizás lo gráfico de los parlamentarios. Porque los parlamentarios también son una élite. Aquí hay parlamentarios con nombre y apellido. Giorgio Jackson, que ha dicho, cuando mezclo alcohol y marihuana, me va mal. Eso es una expresión de normalización también. Cuando el diputado Ibáñez hace lo que hace, cuando la diputada Santibáñez también dice que le encanta fumar marihuana y no por razones terapéuticas. Eso es normalizar en un sector. Y ellos defienden la idea de la marihuana como una opción recreativa para la gente más vulnerable del país y en realidad para las clases medias también. La marihuana no es recreativa, es el camino directo a una vida dramática. Y esa es la realidad que hoy día tenemos que poner el foco también. Entonces yo rescato este programa, creo que hay que incentivarlo, profundizarlo, tomar los diagnósticos que la Claudia también ha trabajado en esta materia, pero hay que ir mucho más allá porque hay que corregir algo que hoy es una emergencia. Claudia habla, creo que yo con bastante atino de las drogas lícitas y no lícitas, y que puede ser muy formalista decir, bueno, quedémonos por lo menos en las lícitas, pero a veces que las lícitas, el alcohol, genera problemas sociales feroces. Tremendos, pues. Tremendo. Violencia intrafamiliar, los accidentes en O auto. sea, no los generan, los agranda. porque Claro, no es la bueno, causa. probablemente, pero... Oye, ¿el tabaco? El tabaco, pero porque alguien dice manejar Yo soy adicto al tabaco. manejar con alcohol lo que genera. Escuchemos lo que dijo el presidente de la República porque me quiero meter en ese tema de una droga lícita. Mire. ¿Y mi tecito? En Chile existen impuestos importantes a los alcoholes. ¿Pero usted lo subiría? Lo estamos estudiando. Estudiando el alza a los impuestos a los alcoholes. Hablamos recién del lobby de las ISAPRES, que sabemos que es potente. El lobby de las empresas de alcohol son probablemente como las tabacaleras de los más grandes que hay, no solo en Chile, en el mundo. Están territorializados. Es imposible ponerle una advertencia hace años que se está hablando en las botellas, porque tienen El muchísimo único negocio en poder. Chile que no quebra es una botillería. A ver, Gonzalo. Sí, mira, yo Subir los impuestos, dice el presidente Piñera que lo está estudiando. ¿Les parece a ustedes que es atinado Yo creo hacerlo? que aquí yo no descartaría de anticipado ninguna medida que apunte al tema de fondo. El presidente puso arriba de la mesa un tema que no estaba en la agenda pública. Así es. El tema de la droga y el tema de los consumos, todos los consumos de drogas lícitas o ilícitas que estaban generando daño en nuestra población. Y llama a tomar conciencia y pone el foco además, porque lo pone el foco ahí específicamente en los menores de edad. Entonces esa invitación es a revisar toda la gama que tengamos de alternativas para producir ese efecto que disminuyan el consumo y que asegura tomar conciencia y evitar que esos menores caigan en eso. Algunos van, y aquí yo quiero rescatarlo, que aquí me extraña mucho Pancho Villano, la derecha en este caso, ¿de qué me siguió estáis hablando? siguió el camino no de perseguir, aquí no sé, el presidente nos llamó una guerra contra el narcotráfico. No es su foco hoy día. Que es el foco de la derecha del mundo muchas veces. El foco lo puso en el consumo, en la rehabilitación del consumo. Y por eso me hace sentido parte de lo que dice Avance Claudia. civilizatorio. ¿Cómo aseguramos la rehabilitación de aquellos que ya están con problemas graves de adicción? Es el punto. Entonces, ahí uno empieza a entender y decirle, bueno, hay muchas señales del mundo político, del mundo público, respecto de que esto es algo importante, de que no debe haber tolerancia respecto del consumo en menores, porque si no lo normalizamos todo. Respecto al consumo, el foco que se pone en esto del método islandés, que no se trata de copiar y
pegar, como en ninguna política pública, porque eso es la receta número 1 del fracaso. Además, Hay que adaptarlo a nuestra realidad. Sirve. Hay que adaptarlo a nuestra realidad. Claro, que nosotros somos productores, además de alcohol, tenemos muchas variables distintas, pero sí, hay algo que me hace mucho sentido, porque muchos municipios de la región metropolitana ya habían avanzado, iban un año antes, de distintos signos, y Peñalolén, y distintas comunas, en términos de que los diagnósticos tienen que ser microdiagnósticos. No vale el diagnóstico del país. Mira, en Chile el consumo. No, es en mi comunidad. Porque la manera de abordar esto va a ser así. En mi comunidad escolar el riesgo, por ejemplo, puede ser más de alcohol y no de droga ilícita. Y por lo tanto el foco va a ser ahí, en el consumo responsable, en cuándo el minuto, en cómo controlar eso. En otros lados puede ser, en otras comunidades, al revés, es el microtráfico. O abiertamente el narcotráfico. ¿Alza de impuestos es una posibilidad, Gonzalo Miller? Yo no lo descartaría anticipadamente. Hay que demostrar, sí, de que tiene el efecto buscado. ¿Sabes lo que pasa? En la reforma tributaria de Michelle Bachelet, parte de la recaudación fue precisamente el impuesto al alcohol y los impuestos verdes, los impuestos sanos que se llaman. Lo que pasa es que si uno hace la correlación, simplemente tú tienes razón, subió el vino, el de la cerveza, el del pisco. Fue parte del costo del rechazo. Y subieron sustantivamente, pero si uno hace el correlato en términos del consumo, el consumo se expandió. Entonces, uno le pondría un interrogante a eso. Inelástica. Bueno, es que ese es el punto. No hay impuestos sanos, no hay impuestos sanos. Claudia, por eso digo que el tema de fondo es Claro. preguntarse qué tipo de sociedad estamos construyendo que hace que hoy día menores de edad, Exacto. niños y niñas, adolescentes, pero también los mayores y las mayores de edad no encuentren satisfacción en valores colectivos, en actividades, etcétera, y solo se consume esto. Y eso es una discusión de fondo, porque tiene que ver con el tipo de sociedad que proponemos. Entonces, cuando hay injusticias sociales, que todo el mundo me va a decir, no, es que eso es lo más lento. Sí, perdón, pero es que tienen que ir de la mano. Tienen que ir ¿Y de este la mano. proyecto no plantea ir de la mano, a su juicio? De lo que se ha anunciado, pareciera que todavía falta, digamos, fortalecer más. ¿Reconoce en la derecha lo que Gonzalo quiere que le reconozcan? Que ya no está la lógica inmediatamente de atacarlos con fuerza policial, sino que ir a las causas. Es que cuando uno dice no voy a tolerar el narcotráfico, no es ir a atacar a los que están consumiendo, es distinguir quiénes son las bandas y las redes que están traficando. Pero y a mí me parece que eso hay que hacerlo como sociedad. La diferencia también. de conversaciones, No yo creo puede- que... Vidal, Vidal, quiero sí. decir lo siguiente. Vidal, Si el quería- presidente Piñera manda un proyecto de impuesto al alcohol y yo le agrego el azúcar y más impuestos verdes, o sea, todos aquellos Y impuestos... detecto el lavado de dinero que genera el narcotráfico y todas esas todos cosas. los impuestos que sirven para una sociedad que viva mejor, Sí. yo no tengo problema. Aunque Cristian, yo fumo... Solo Sí, citar para cerrar al presidente Salvador Allende, que dice, los traficantes de estupefacientes contribuyen a perpetuar la injusticia y adormecer la juventud, alterando el proceso de maduración. Él propuso la primera ley contra las drogas con medidas mucho más duras y potentes en esta materia. Entonces, yo distingo eso. Y respecto a los impuestos no son la solución a todo. Y también hay que salir de la lógica de los impuestos de recaudación versus otras medidas que hay que tomar para ver el tema de fondo. Estoy muy de acuerdo con Allende. ¿Están de acuerdo entonces? O sea, Estoy muy de acuerdo con Allende. El mejor antidroga salvador es el presidente Allende. ¿De que dónde no- sacaste eso tú del... Eso es para que no hagan el loco otra vez poniéndose al programa antidrogas. Pues decirle, mira, ¿sabe qué? Ahí le está dando un argumento desde el origen. Y usted era opositor en esa época. Sí. El historiador Francisco Vidal Además, quiere... una vuelta en el aire, fue como ministro tú de sabes. Salud. No, sí, lo que pasa es que Era otra época, cuando sí, ¿eh? para conversar, finalmente lo que uno pide es que, porque estos temas son muy difíciles, de verdad, son muy difíciles de tratar, que los programas y que las políticas y que efectivamente ojalá nos pudiéramos poner todos de acuerdo, no fueran rayas en el agua, sino que efectivamente abordaran soluciones concretas. Nada más. Si la política en nuestro país fuese tan razonable como esta mesa, quizás avanzaríamos Bueno, un debiera poco más ser así, rápido. pues. Sí, pues, para eso nos juntamos estas mañanas de los domingos. Debiera ser Parte así. del rol de la televisión pública. Estemos en- ¿Qué me dice usted? Un seguidor acérrimo José Antonio Cast citando al presidente Allende. Entre otras cosas, al otro lado también hay razones. Pausa y volvemos. Estará con nosotros el ministro de Salud, Emilio Santelices, aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional y lo primero que quiero hacer es presentar a mis compañeros. Muy bien. Como Nos corresponde. recordaste, La nos semana recordaste. pasada me tupí, pero mi jefa Patricia Venegas me lo hizo ver de inmediato, Hola, ¿qué Patricia. tal? ¿Qué tal, Muy buenas noches, Matías? jefa. ¿Cómo Gracias por estás? estar aquí. Don Rodrigo Álvarez también. ¿Qué tal, Matías? Muy buenas tardes. Ya son las 12 Ahora sí. con 5 minutos.
Esta transmisión en conjunto de todas las plataformas de 24 y a través de Radio Duna. Y presentamos de inmediato al invitado de hoy, es el ministro de Salud, Emilio Santelices. Ministro, muchas gracias por estar esta mañana de domingo aquí en TVN. Buenos días, Patricia, Rodrigo, muchas gracias a usted. Ministro, ¿cómo está? Hay harto tema para conversar, pero me gustaría partir primero preguntándole directamente cuál es su evaluación sobre el actual superintendente de salud, Ignacio García Huidobro. Lo digo porque en la última semana ha estado ahí en el centro de la polémica, una serie de críticas, en una semana también marcada por el alza en los planes de las ISAPRES, el más alto en los últimos 8 años. Él intentó dar algunas explicaciones en una entrevista radial, fue criticado por esas explicaciones, pero después además anunció esta postergación de una norma que obligaba a las ISAPRES a rebajar de manera automática los planes a aquellas personas que salían de los factores de riesgo. Una mujer, por ejemplo, que cumpla 40 años. Desde esa perspectiva han habido críticas de manera transversal hacia el rol del superintendente. Me gustaría saber cuál es la opinión del ministro de Salud sobre la actuación del superintendente. Bueno, a él le tocó asumir hace muy poco tiempo y tal cual también lo habíamos conversado con el antecesor, con el superintendente Pavlovich, le tocó una situación muy similar porque es una industria y un sector en el término de aseguramiento que está extraordinariamente complicado. Y él, al asumir, se encontró con una serie de situaciones que se arrastraban por mucho tiempo y yo le diría que tuvo el coraje de querer abordarlas de manera oportuna, dado el tiempo que llevaban para poder resolver temas que afectan a los usuarios, y eso es lo que lo ha llevado a tener estas complicaciones. Pero sin duda que yo creo que aquí lo que hay que centrar la discusión, más que en el desempeño de él, que ha tenido esta inspiración, como le digo, en la situación que estamos viviendo con el aseguramiento privado en salud en Chile. Y es desde allí nosotros, y yo como ministro, estoy enfocado a cómo de una vez por todas nos hacemos cargo de esta situación que yo muchas veces en los foros llamaba la falla geológica del sistema de ISAPRE en Chile. Es decir, fíjense que esta es una industria que tiene incentivos encontrados, porque por un lado tenemos esta mirada de que el asegurado tenemos que evitar que gaste lo más posible, y por otro lado tenemos un prestador que gasta independiente de lo que este asegurado busca que no se gaste, es decir, son incentivos encontrados, y esa es una falla geológica del sistema. Sí, ministro, pero en el fondo, para acotar el tema puntualmente del superintendente de salud, hay quienes consideran que se coloca del lado de las ISAPRES, lo decía así el presidente de la ADC, Fuad Chahín. ¿No tiene usted una crítica respecto a, por ejemplo, que se haya postergado esta norma, que después haya tenido que revertirla? ¿Usted sabía de esa postergación? Sí, no quedó muy claro en la entrevista de La Tercera, disculpe, debe ser mi comprensión de lectura. ¿Cuándo supo usted? ¿Cómo lo supo? ¿Cuándo se revirtió eso? Y si sabe por qué la superintendencia determinó sacar una circular. ¿Fue presión de las ISAPRES? ¿Por qué no lo aclara bien? Mire, esto fue muy claro. El superintendente, cuando pudo percatarse que aquí había un hecho en donde gran parte de las judicializaciones se debían a que las personas, los niños, después de los 2 años, debían bajar por su tabla de factores, y lo mismo particularmente las mujeres sobre los 40 años, pasando la edad fértil, y esto se mantenía en el tiempo, y es una de las causales por las cuales se han acopiado muchas causas en los tribunales. Él buscó una manera de, a través de una norma general, regularizar esto para que fuera expedito y automático. Y eso es lo que él instala en primera instancia, y es desde allí en donde después esto surge desde la Intendencia, surge después la apelación de la industria, y él busca corregir evaluando los riesgos de impacto que pudieran haber, según me lo hizo ver, y eso lo hizo en un plazo que después, a la luz de lo que recogimos y analizamos cuando yo tomé conocimiento de estas determinaciones, le pedí que lo revisara. Esto fue después que se hubiese promulgado el 21, sí. Y eso es lo que... ya estaba publicado, la circular ya circulaba. Exacto. O sea, ¿usted se enteró cuándo? Después de... En marzo. Cuando fue publicado, el 21, y ¿sí? Después... Porque hay que decir muy claro, o sea, las superintendencias generan muchas resoluciones y estas no necesariamente son comunicadas, o incluso no tienen ninguna obligación de hacerlo. Entonces, pero dicho eso, lo que él hizo fue buscar una forma para poder mantener el equilibrio del sistema, pero en ningún momento, a propósito, Patricia, de lo que usted me pregunta, estaba en el ánimo de él de favorecer a la ISAPRE, ni mucho menos, sino que rápidamente buscar corregir una situación que se arrastraba por 10 años, una vez que el Tribunal Constitucional se manifiesta, y queda en que las personas
después de los 2 años seguían con su tabla de factores como si tuvieran 2 años y lo mismo las mujeres. Es súper razonable eso, decirle por eso hágalo digo, automático. Pero él quiso hacer eso. ¿Pero por qué vuelve atrás? No, vuelve atrás porque vuelve atrás no en el sentido de cambiar. O sea, hoy día lo que quedó instalado es que a cualquier persona, a partir del 19 de octubre, un niño que ya cumplió los 2 años va a tener que pasar a la tabla que le corresponde después de 2 años y a partir del próximo año, el 19 de abril, va a tener que una mujer que pase los 40 años o cualquier persona que pase la edad y que tenga una tabla de factores va a tener que ir a esa tabla de factores y no a la tabla superior. Entonces el tema va ya a pagar está corregido. menos, va a pagar menos, pero de manera automática. Claro. Ahora había que ir a la Así es, superintendencia. y eso o fue reclamar. todo. Entonces, pero lo que le quiero, y yo creo que es importante por la discusión que yo estoy invitando a instalar en el país, es que vamos a ir con una ley de ISAPRE. El presidente nos ha pedido que la presentemos en abril, hemos trabajado 1 año en ella, y esta ley de ISAPRE se hace cargo de los problemas que por tantos años, no nos olvidemos, esto ya lleva a lo menos 8 años de discusión y por tantos años no da cuenta de lo que efectivamente siente la gente. ¿Y qué es lo que nosotros estamos abordando con esta nueva ley de ISAPRE? Primero, que exista transparencia, que exista movilidad de los usuarios. No puede ser que una persona porque está enferma en un ISAPRE no pueda movilizarse a otra por alguna razón que legítimamente él piense. Eso se resuelve. Esos van a ser unos pilares de su reforma. Uno de los pilares. La segunda, que se terminan las preexistencias. ¿Cómo es posible entender que una persona porque está enferma no va a poder acceder al financiamiento que es cuando más lo necesita? Termina con las preexistencias. En tercer lugar, y aquí viene un tema de transparencia formidable, en vez de tener, hoy día nosotros tenemos alrededor de 7.000 planes. 7.000 planes. ¿Qué significa para una persona cuando va a tomar un seguro dilucidar entre 7.000 planes? Imposible. Imposible. Rodrigo. Vamos a tener un plan universal para todos. Entonces, transparencia, competencia, movilidad, un plan universal, solidaridad. Se incorpora la solidaridad también para minimizar los precios entre los usuarios. Es decir, Ministro, déjeme, antes de seguir ahondando en la reforma y las cosas que va a anunciar, me imagino, durante el mes de abril el presidente Piñera, que usted está trabajando, de hecho lo decía en esto, déjeme volver un poquito más atrás en lo que tiene la labor del superintendente y lo que hizo la superintendencia, porque estamos hablando del mismo superintendente que en octubre del año pasado había también dado a conocer 2 circulares, la 316, que tiene que ver con que prohibía a las ISAPRES crear nuevas tablas de factores, y la que está en cuestionamiento, que tiene que ser la 317. Y ahora aparece esto de marzo, él corrige, dice usted, de buena manera, perfectamente, pero se lo pongo desde el punto de vista de la opinión pública, porque muchos en octubre levantamos las manos diciendo, bueno, nos van a bajar los precios de los planes porque efectivamente lo está dando a conocer así la superintendencia. Y en marzo nos encontramos con que esto se posterga, y hace un par de días, no se posterga, va a ser gradual. ¿Cómo se le explica a la opinión pública eso, ministro? bueno, en relación a esa tabla, cuando esa otra circular de disminuir, de modificar la tabla de factores, lo que ahí él señala, dado que se había congelado a partir del Tribunal Constitucional, pero él tiene la potestad de poder decir, ustedes pueden modificar siempre y cuando las tablas que ustedes estén presentando sean inferiores a las que existen. O sea, nuevamente poniendo la mirada en el ciudadano. Entonces, con eso nada más que quiero representar cuál ha sido la voluntad que ha tenido el superintendente, más allá que se haya producido por razones obvias, ¿no es cierto?, de falta de claridad en su momento y de confusión, y que por eso rápidamente se rectificaron. ¿Tuvieron temor? Ministro, es que, a ver, ¿cómo se le explica a esas madres o familias que tienen niños por sobre los 2 años que no le han bajado los planes? O a aquellas mujeres que, teniendo más de 40, ya salieron de edad fértil y tampoco se le han bajado los planes. Yo creo que la forma es decirles que, y aprovecho también que efectivamente esto ocurrió durante 10 años y afortunadamente a partir de estas nuevas indicaciones de la superintendencia, esto queda resuelto definitivamente para ellas y no van a tener que recurrir a los tribunales. ¿Pero eso fue por la crisis? ¿Yo entiendo mal o eso fue por esta crisis que se produjo esta semana, esta suerte de escándalo? Porque lo que había hecho la superintendencia es al revés. Corrige, no sé si se puede utilizar, descorrige, se genera la polémica y ahora dicen, no, ok, vuelve atrás. Temieron, y eso parece una de las razones que dan. A uno dicen, presión lobby de las ISAPRES. 2, no es lobby, lo que pasa es que temimos a que las ISAPRES quebraran. ¿Algo de eso hay? Lo que ocurre es que el análisis que hizo el superintendente y que compartió conmigo es que efectivamente cuando se tiene que aplicar una norma, él tiene una responsabilidad
sobre los usuarios en primer lugar, 3.700.000 usuarios, en términos de que sean debidamente resguardados sus derechos, pero de la misma manera resguardar la viabilidad de los proveedores de los servicios hacia esos usuarios. Esa es la labor de un superintendente en la regulación. Claro. Él tiene que llevarlo en las dos manos, poniendo en primer lugar a los usuarios. Y en esa mirada entonces dice, bueno, aquí hay una irregularidad que se instala desde 10 años atrás y yo la quiero corregir. Y va y la corrige. Pero al hacerlo de la manera inicial, como después fue apelado por la CISAPRE, efectivamente se producía que tenían que generarse recursos que en los flujos no estarían disponibles. Y de allí entonces surge esta gradualidad que se ajusta a partir de la última resolución del superintendente. Ministro, nuestro panelista Francisco Vidal le quiere hacer una pregunta. Sí. ¿Dónde miro? Ahí está mirando muy bien. Buenas tardes, ministro. Hola, Francisco, ¿cómo está usted? Muy bien. Una sola pregunta que me llamó la atención, además su coraje, lo digo de verdad. En el marco de ese debate usted habló que la ISAPRE era una caja negra. Yo creo que impactó a la opinión pública que un ministro de Salud lo diga. Y a su vez, su contraparte dijo que no había caja negra. Me refiero al presidente de la ISAPRE. A mí me interesa su opinión. Sí. ¿Dónde está la caja negra? Bueno, cuando uno empieza a recoger en la historia de los últimos años que las personas recurren de manera incremental hasta llegar a los 150.000 casos al año, como ocurrió recién el último año, a las Cortes para hacer valer derechos a partir de una protección financiera que tiene que existir de las ISAPRES, algo ocurre que ahí no está funcionando bien. Por otra parte, cuando una persona le dice a uno, ministro, ¿qué me recomienda cuando tengo que enfrentarme a 6.900 planes para elegir cuál es el mejor de mi familia? Ahí hay algo que no está funcionando bien. Entonces, dejémoslo ahí de manera metafórica, no entremos en esa discusión porque no es la sustantiva, sino que hagamos el llamado responsable a escuchar con atención lo que nos dice la ciudadanía a objeto de que efectivamente hagamos las correcciones a partir de la ley de ISAPRE que va a presentar el presidente Piñera en los próximos días y que va a ir a poner, como yo le dije en algún momento, los acentos en los temas sensibles para la población: transparencia, competencia, solidaridad, terminar con las brechas importantes de precio entre uno u otros. Y fíjese que aquí hay un elemento que no se ha analizado, Francisco, y quiero traérselo a colación. El modelo por el cual vamos a avanzar genera el virtuosismo que va a hacer posible que este país enfrente la epidemia de las enfermedades crónicas. ¿Y cuál es ese? Que las ISAPRES, dado el modelo que se va a plantear, necesariamente van a tener que instalar una conversación con los prestadores. ¿A objeto de qué? De decirles, señores, ustedes tienen que cuidar mi población. Porque fíjese lo que ocurre hoy día. Hoy día tenemos una persona en la edad que tiene alta actividad, poca enfermedad, paga mucho. Cuando llega a los 70 años, su prima se le van a un nivel que se tiene que ir al FONASA. ¿Quién lo cuidó durante su vida? ¿Quién le dijo su diabetes tiene que controlarse? Nadie, porque nadie estaba preocupado de eso. En el modelo que nosotros vamos a plantear al país y a la ciudadanía, les vamos a decir a la ISAPRE, señores, ustedes cuiden a la población. Y de esa manera ellos van a tener que hacer un contrato con los prestadores para decirle, no le voy a pagar cuando la persona llegó al servicio de urgencia descompensado. Yo le voy a pagar porque usted, a los diabéticos que yo tengo responsabilidad financiera, ahora también tengo responsabilidad sanitaria. Es decir, usted va a tener que cuidármelo y llamarlos para que no lleguen al servicio de urgencia. Y esos son los modelos virtuosos que en el mundo hoy día se están recomendando. Es decir, cómo yo, como financiador, me hago cargo de esta población y por lo tanto invierto en la prevención y por lo tanto busco un prestador que no esté incentivando los gastos. Y eso es fundamental. Ministro, usted habló de los pilares del sistema nuevo de salud. ¿Qué pasa con los precios? Y le quiero preguntar si este 5,1% de inflación de precios o de aumento de precios tiene que ver con la inflación de los costos en salud o solamente judicialización o también
que muchos sospechan que es dada la integración vertical que hay entre prestadores y aseguradores muchas veces, los precios se inflan porque al final hay seguro sobre seguro, seguro, y al final terminamos pagando los asegurados y las personas normales de a pie. ¿Hay una inflación artificial en el mundo de la salud privada hoy día, ministro? Mire, Matías, aquí yo creo que es muy importante ser muy responsable en poder dilucidar las causales. Claramente nosotros sabemos que hay mayor tecnología, hay mayor complejidad, de tal forma que si alguien dijera los precios nunca pueden subir, sería irresponsable. Sí, totalmente, Ese es mi primer punto. de acuerdo. Lo segundo es que lo que está ocurriendo aquí en Chile hoy día, que como el sistema tiene todas estas falencias que le están doliendo a los ciudadanos, se ha generado un clima de desconfianza y de crispación incluso, que nosotros tenemos que volverlo al cauce natural, normal, en donde claramente todos necesitamos tener un aseguramiento para que nos cuiden en un momento que nos enfermamos. Y por ello que lo que hace esta reforma es decir, señores, y ahí está el llamado, trabajemos todos juntos, creo que ya han habido demasiadas discusiones y hay mucha esperanza postergada, trabajemos en una modalidad en donde tenemos el modelo y tenemos la institucionalidad que nos resguarda cuáles son los precios. Y por eso la reforma también tiene una institución que se instala al alero de la superintendencia, que va a tener el control técnico. ¿De qué manera se va a resolver eso? Porque hay varias fórmulas, desde un panel de expertos, un modelo de empresa ficticia, la cual se va evaluando cómo suben o bajan los precios, el IPC de la salud que se habló en el pasado. Es mucho más profundo porque lo que hace este consejo técnico, que va a tener que recoger los costos de las prestaciones de salud, los costos. ¿Sí? Tiene que llegar a conocer lo que realmente vale las cosas, que es distinto al precio. Por supuesto. El costo es lo que me vale la cosa, el precio a la comunidad. El precio es lo que yo voy a cobrar después. Cuando esta institución conozca los costos, va a diseñar en el plan universal un precio de referencia. Esto lleva implícito que usted siente que hay que corregir la diferencia entre costos y precios. Por eso le pregunté, me gustaría que fuera súper claro. ¿Usted siente o sospecha que en alguna parte hay alguna inflación artificial de precios? No, lo que va a permitir al conocer los costos y los precios es que al conocer el costo y tener un precio referencial instalado este Consejo Técnico a todo el Plan Universal de Salud, que vamos a tener todos quienes estamos en ISAPRE, o todos quienes están, porque yo estoy en FONASA, todos quienes están en ISAPRE, lo que van a tener ellos es un precio referencial, de tal modo que si en su ISAPRE después, como ocurre hoy día, le subieron 5, 10 o lo que sea, ellos van a poder decir, caramba, si el Consejo Técnico definió que los precios habían subido 2. Eso no quiere decir que se vaya a acabar con la integración vertical, es decir, con este vínculo entre clínicas e ISAPRES. Pero en laboratorios y te piden 200 exámenes para cualquier cosa. Y no me ha contestado. ¿Usted cree que hay algún grado de inflación artificial en el servicio de salud? Los precios absorben no solamente la tecnología que ya convenimos que se insertan en los precios. Siempre los precios pueden incorporar demanda inducida. Eso puede ocurrir. Pueden incorporar ineficiencias. Por ejemplo, un paciente que se tiene que operar de una apendicitis, no hay justificación, salvo que tenga complicación, para que esté más de 24 horas hospitalizado. Si yo lo dejo 2 días, ese es un gasto innecesario porque no le estoy agregando mejor salud, solo gastos. Por ejemplo, voy al servicio de urgencia porque me torcí el tobillo mínimamente jugando una pichanga. No hay justificación para que le hagan una resonancia nuclear magnética. Y eso se hace, ¿eh? Eso es gasto innecesario. ¿Y eso pasa? Eso es ineficiencia. ¿Eso pasa? ¿Eso pasa hoy día, ministro? Eso pasa en muchas partes, pero yo le diría que no es una demanda necesariamente, digo necesariamente porque pudiera ocurrir en forma excepcional, pero afortunadamente en Chile los códigos de ética son robustos, pero no puedo dar y poner las manos al fuego por el 100% de las prácticas. Entonces lo que quiero decir, que dado que no tenemos todavía incorporado muy bien las guías clínicas, como sí ocurre, por ejemplo, en el GES, es discrecional que usted, Rodrigo, por ejemplo, diga como traumatólogo, yo a todos los pacientes de rodillas le hago por un E15, les voy a hacer resonancia nuclear y escáner. Y usted lo hace quizás de buena fe o de mala formación. Entonces, se fija, en cambio, cuando yo estandarizo las prácticas, genero guías clínicas, puede darse cuenta. Y yo tengo este plan, y este plan me dice, fíjese que para un esguince de rodilla,
yo lo que voy a tener que hacer, porque así dice la evidencia, es este examen. Ya, pero usted comparte que hay una brecha de información que no se conoce del todo, ministro, en esto, para argumentar los costos en el alza de los precios. ¿Le puedo decir algo? De la ISAPRE? Uno de los temas que uno aprende tempranamente en economía de la salud es que si hay alguna industria que es asimétrica en información entre el que produce el servicio y el que lo utiliza, es salud. Y por eso uno de los temas importantes aquí es que avancemos en transparencia. Y le puedo decir algo. Lo invito a que ustedes ingresen a la página del Ministerio. Nosotros hemos instalado, no en relación a estas materias, pero hemos instalado el Observatorio Ciudadano. ¿Por qué? Porque creemos que la mejor manera de ir avanzando es generar transparencia en la información, porque el mejor controlador del quehacer de la salud es el propio ciudadano, y para eso hay que entregarle herramientas. Gonzalo Miller tiene una pregunta para usted, ministro. Sí, antes de la pregunta, pareciera que hay que regalarle una armadura al ministro de Salud, ¿ah? Porque aquí con su discurso va a ir a enfrentar a 3 de los dragones que nos tienen atrapados en este sistema de salud, complejo, difícil de abordar. El primero, la ISAPRE, está claro, lo dijo usted. Que dónde aprieta el zapato respecto a la ISAPRE, las preexistencias, ¿no es cierto? La necesidad, ¿no es cierto?, de un plan simplificado, de una información que realmente el ciudadano se cumpla de que está eligiendo un plan, que eso es lo que quiere hacer. Pero para que eso se cumpla necesitamos tener mayor información, mejor información y un plan simplificado. Y también respecto de otro dragón, que son los prestadores, ¿no es cierto?, clínicas, consultas, todo eso que también defienden su territorio y de alguna manera presionan sobre la salud, presionan sobre los costos de la salud. Y un tercer dragón que son los médicos. Usted es médico, sí. Pero aquí usted va a tener que enfrentar. ¿Por qué? Porque dice, mira, en Chile necesitamos especialistas, tenemos una carencia, no hay que explicarle a nadie, la gente sabe que no hay especialistas, le cuesta mucho acceder a un especialista. Además, le cuesta literalmente, porque el valor de una consulta especialista es bastante elevado. Entonces dice, ¿por qué? Resulta que y vemos que hay un control muy férreo de las becas de especialidad. Y, por ejemplo, tenemos en Chile, en nuestra realidad, muchos doctores extranjeros obligados a dar exámenes para certificarse de manera individual. ¿No sería mejor certificar institucionalmente, como ocurre con el resto de los doctores en Chile? Certificarlo institucionalmente, dónde estudiaron, en qué universidad, en qué país, me dan condiciones, sí, hicieron la beca, y podríamos contar con muchos especialistas que de alguna manera nos permitieran tener mejor atención a costos más razonables. Entonces, estos 3 dragones están ahí planteados y de alguna manera, en parte, una parte, pareciera que es la nueva ley de ISAPRE, que cuando uno empieza a escucharlo, usted escucha a la oposición. Si nos olvidamos de qué lado queda la autoridad, del lado de la ISAPRE, del lado de los ciudadanos, nos interesa una reforma a la salud que nos dé poder a los ciudadanos. Eso es lo que necesitamos. Entonces uno dice, en parte es eso, la ley de ISAPRE, pero en parte también tiene que ver con FONASA, ¿no es cierto?, con el gran prestador de salud pública, donde estamos el 85% de los chilenos, un 15% estamos en ISAPRE, un 85% están, ¿no es cierto?, en FONASA. Sobre todo porque hay movimiento. ¿Ah? O sea, uno dice, algunos lo dicen con preocupación, si mejora mucho la ISAPRE, va a haber gente que se va a ir hacia allá. Si mejora mucho el FONASA, va a haber mayor tentación a que la gente se mueva hacia el FONASA. Ministro. Bueno, yo creo que, y en eso me gustaría escucharlo, de qué manera la libertad de las personas para poder elegir va a estar garantizada en esta discusión, y si usted visualiza también esta pelea que va a dar de fondo respecto de los actores del mundo de la salud. Bueno, Gonzalo me hizo varias, si me permiten, me habló de los dragones, me refiero a ellos y después a FONASA. La verdad es que yo diría que en salud hoy día, más allá del ruido, y lo digo con mucha responsabilidad, estamos en un punto de inflexión. En un punto de inflexión porque no olvidemos que nuestro país se empina a ser un país envejecido, pero con una agenda muy potente en ello, activo y saludable, y es otro tema que podríamos tratar en otro momento. Por otro lado, con epidemias de enfermedades crónicas, en donde hasta hoy día estamos perdiendo la pelea porque los factores de riesgo que nos llevan a enfermedades crónicas, obesidad, tabaco, alcohol, no los estamos controlando, digámoslo claro. Sin embargo, sí tenemos el tiempo para poder resolver cómo administramos a quienes ya tienen enfermedades crónicas. Y es por eso que el cambio se tiene que producir ahora. Y es por ello que el presidente habló de cirugía mayor a la salud, porque efectivamente tenemos que hacer cambios que son fundamentales. Y allí fíjese que yo veo que estamos en un momento que es edificante, porque tenemos este punto de inflexión
tenemos este desafío, pero yo he podido palpar que de parte de los actores, estos otros dragones que decía Gonzalo, las clínicas, los médicos, hay un nuevo aire. Yo veo un aire optimista porque nosotros lo hemos llamado del Ministerio de Salud, los hemos convocado a que nos contribuyan y que nos ayuden en esta gran agenda sanitaria que estamos impulsando. Y se lo ilustro lo siguiente, listas de espera. En las listas de espera nosotros teníamos 285.000 enfermos esperando hasta 7 años. Fíjense que le podemos decir al país hoy día, nos hicimos cargo, el presidente nos dijo, tienen esto porque esto les toca a los chilenos aquí ahora. Ya hemos resuelto y a los pocos días vamos a decirle al país, no hay ningún enfermo, y van a ser más de 150.000 enfermos, que estén esperando por más de 2 años. ¿Y saben cómo lo logramos? Lo logramos trabajando con los médicos en los hospitales, moviendo médicos de un hospital a otro, yendo de una región a otra, médicos de las clínicas y las mismas clínicas con sus fundaciones yendo a operar. Es decir, aquí hay una cruzada sanitaria en nuestro país que se está sintiendo. Entonces, ya no tenemos esos médicos, por ejemplo, los oftalmólogos, que eran muy cuestionados. Nos han ayudado como sociedad de manera articulada a lo largo de Chile. Ministro, solo para que en el fondo no se vaya a generar una falsa expectativa en esta tramitación que se va a desarrollar, ¿de qué manera se van a enfrentar esas presiones de los actores de la salud, como decía Gonzalo? Los dragones. Lo digo porque hace 10 años ya que estamos escuchando que se van a hacer estos cambios, esta reforma. Han existido por lo menos 3 comisiones que han abordado el tema y recién ahora se va a mandar en abril este proyecto. Por lo tanto, ¿de qué manera se van a enfrentar a esos dragones? Pero yo le diría que aquí lo más importante, que el único dragón sobre el cual debemos ocuparnos está más vivo que nunca y lo aplaudimos, que es la ciudadanía. Y yo creo que los legisladores y todos los actores saben que todos los usuarios están esperando terminar con la incertidumbre que significa que el día que yo me enfermo y tengo una condición grave, ¿cómo la voy a pagar? Entonces, estamos seguros, este es un trabajo que hemos hecho de forma responsable, sabemos que va a tener que avanzar en forma gradual, tiene los sustentos técnicos, no estamos ofreciendo nada que no haya sido adecuadamente estudiado y creemos que existe el piso político. Incluso yo he podido conversar con parlamentarios ¿Hay voluntad política, ministro? Sí, yo fíjense que he conversado con parlamentarios de distintas tiendas, porque yo he tenido una trayectoria sanitaria. Porque lo que hemos escuchado la última semana, los últimos días, parece que lo que pasa es que contrario. Lo que ha ocurrido en los últimos días ha sido, insisto en lo que conversamos antes, es tema más bien de una coyuntura, pero lo sustantivo es cómo le presentamos al país esto que está esperando de nosotros, de la autoridad, de los legisladores y de los actores como el Colegio Médico y también las clínicas. Ministro Santelices, los invito a hacer una pausa. Ustedes también seguimos aquí en Estado Nacional. Ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, transmisión de TVN en todas sus plataformas y en Radio Duna. Y estamos con el ministro de Salud, Emilio Santelices. Ministro, ¿por qué tanto foco en la salud privada, en las ISAPRES, cuando atiende en torno al 15% de la población, y que no estemos abocados en la salud pública que atiende al 80 o 85% de la población? Parece que hay más prioridad en lo más chico, hace más presión. ¿Por qué? No, Matías, aquí hemos hablado de ello, pero le puedo decir que desde el punto de vista financiero, lo que el presidente Piñera ha planteado es una mirada global al financiamiento. Y aquí estamos hablando de ISAPRE porque fue la convocatoria y la coyuntura. Sí, pero, la coyuntura. Pero claramente el presidente también está preparando y nos ha pedido trabajar durante este año en una serie de medidas, algunas legislativas, normativas y administrativas, que van a robustecer el rol asegurador de FONASA. ¿Qué significa robustecer el rol asegurador? Que efectivamente FONASA, cuando atiende pacientes institucionales, tenga mayores injerencias para que lo que ocurre con ese paciente en el hospital, al cual se le entregaron los recursos, se ejecute de manera oportuna, con la calidad adecuada. Y ahí se le dan instrumentos, nuevos mecanismos de pago. Y por otro lado, FONASA también va a actuar en la línea del FONASA de libre elección, que son el 75% del FONASA, los B, C y D, que pueden ir a atenderse. Y ahí se están preparando una serie de medidas para poder fortalecer y robustecer el accionar de FONASA en libre elección. Y ya está ocurriendo. Un ejemplo les quiero dar. La infertilidad en Chile. No olvidemos que ese es un problema dramático. El 10% de las parejas tienen infertilidad y de ellos, de ese 10%, un 10% de infertilidad de alta complejidad. Imposible de pagar. Había aquí un programa muy discreto para 300 mujeres que podían hacérselo en el sistema institucional. Pues bien, en esta mirada de modernización, hoy día se
incrementó eso en un 80% para las pacientes institucionales y más aún se abrió además la posibilidad de poder, porque se codificó, financiar la infertilidad de las parejas en este 75% de la población de FONASA. Y ese es el camino por el cual FONASA va a llegar a tocar de mejor manera a la gente. ¿Cuándo se van a enviar esas modificaciones para FONASA? No, eso ya está listo y el director de FONASA está viendo la resolución que debiera estar ya en mayo. Es decir, desde mayo ya van a poder ir a los centros y las mujeres van a poder tener su voto. No, claro, me refiero a no solamente al tema de infertilidad, sino al macro. Se va a mandar también en la próxima semana. Ya. Claudia Pascual tiene una pregunta para usted, ministro. Ministro, buenas tardes. Hola, dos temas. El primero es que pareciera, y quiero volver al tema del superintendente y sus actuaciones en las últimas semanas, que nuevamente las ISAPRES ganan, porque efectivamente en octubre del 2018 se dice que automáticamente y de manera inmediata se tenía que pedir a las ISAPRES que resolvieran el tema de los niños que cumplían más de 2 años y las mujeres mayores de 40 años. Y sin embargo, luego, después con la postergación de 2 años y que usted ha reconocido que lo supo el día que sale la resolución, que le pide que lo cambie, vuelven las ISAPRES a ganar un tiempo porque lo van a hacer a partir de octubre del 2019, que usted lo acaba de ratificar, y desde abril del 2020, respectivamente con respecto a los niños y a las mujeres. Entonces, una vez más, pareciera que las ISAPRES ganan un tiempo y donde además pareciera no justificarse cuando además yo siento que hay un conflicto de interés en este superintendente, porque obviamente él viene de haber sido el director de la clínica FUPA, mismo conglomerado que está también vinculado a una de las ISAPRES, Cruz Blanca, que es la que alza los precios en promedio en un 5,1%, pero que van a ser mucho más, y por lo tanto que nuevamente está haciendo el cálculo de que ni siquiera no pierdan dinero, sino que sigan ganando, pero a lo mejor un poquito menos para poder tener más tiempo para arreglarse. Entonces, eso en primer lugar, ¿cómo lo ve usted? Y en segundo lugar, le quiero pedir la opinión con respecto a un grave caso que se ha sabido en la prensa últimamente, que tiene que ver qué va a hacer el Ministerio de Salud para hacer que el Hospital Público de Carabineros, que no es privado, deje de negar la interrupción voluntaria del embarazo, como ha ocurrido con una mujer en el marco de las últimas semanas, donde no operó ni criterios de derivación a otro equipo no objetor de conciencia. El Hospital de Carabineros no puede ser objetor institucional, ni tampoco operó finalmente una situación de derivación a otro hospital público de la región metropolitana, siendo ella que venía trasladada desde Arica. Bueno, sobre lo primero, lo que le tengo que señalar es que en lo que usted se refiere a la persona en particular, nosotros y particularmente el Ministerio de Salud ha sido extraordinariamente respetuoso de esta institucionalidad que yo valoro y aprecio, que es la alta dirección pública. Y el superintendente fue elegido por alta dirección pública sobre una base de concurso de varias decenas de profesionales que se presentaron, de tal manera que el poder generar algún tipo de asociación, a mí me parece que no me corresponde a mí enjuiciarlo, dado que nosotros nos hemos regido por lo que hoy día la institucionalidad establece para efectos de tener un sistema más transparente. Y en segundo lugar, en relación a si se gana más o se gana menos, yo, fíjese, me quedaría con el hecho de que aquí nosotros vinimos a resolver una situación que por 10 años nadie había mirado. Que se ajusten los tiempos para hacerlo de manera precisa, eso es importante y de hecho se hizo. Pero finalmente, y aquí creo que es extraordinariamente relevante instalar, concentrar y motivarnos a abrir la discusión de cómo resolvemos el problema que por 10 años han arrastrado miles y miles de chilenos. A mí me duele cuando escucho y me llega, porque yo viajo todo el tiempo, personas que no han logrado acceder a la atención de salud y tenemos que buscar cómo mejorarles su sistema y cómo estructuralmente avanzamos. Y es por ello que yo, en materia del aseguramiento privado, pongo el acento en que rápidamente, cuando el presidente envíe el proyecto al Parlamento, entremos en la discusión y busquemos desde allí cómo corregimos el sistema, lo robustecemos, tenemos esta institucionalidad que va a incorporar la ley, generamos transparencia, generamos un sistema virtuoso que se preocupe de la relación entre prestadores y aseguradores para cambiar el viejo paradigma del curar al cuidar. ¿Y qué significa el cuidar? Significa hacernos cargo
y usted me va a entender muy bien, no solamente de esta dimensión sanitaria, sino que también de las determinantes sociales. Es decir, aquí tenemos un desafío de salud de magnitud. Fíjese, Claudia, que le voy a contar algo. Yo anteayer estuve en Maullín. Fui a Maullín porque estamos instalando el Hospital Digital Rural. ¿Qué significa el Hospital Digital Rural? Significa que nosotros teníamos 2.600.000 personas que viven en las zonas rurales y tenían solamente acceso a atenderse con médico cuando había una ronda que podía hacer cada 15 días. Tomamos una lancha, fuimos allá a constatar cómo estaba funcionando, dado que este hospital rural ya está trabajando y está atendiendo personas y tiene un médico todos los días. Y cuando yo escucho a las personas y me dice, ministro, qué bueno que ahora pueda yo venir al médico cuando lo necesite y no tener que a veces esperar, como me decía una señora, 4 años. Entonces, la invitación que yo quiero hacerle a todos los actores es que, sin perjuicio de que puedan existir coyunturas que nos eleven la voz o nos generen desconfianza, rompamos ese eje semántico. Avancemos en lo que a la gente le está preocupando hoy día, porque tenemos un país hermoso, tenemos un país que está en el umbral del desarrollo. Sabemos que el presidente Piñera hoy día está liderando este camino para avanzar al desarrollo, pero un desarrollo que sea sustentable, solidario, inclusivo. ¿Conoce el caso puntual que le puso Claudia Pascual en el Hospital de Carabineros, me parece, Claudia, ¿no? Sí, Hospital de Carabineros, sí. ¿Conoce el caso puntual o tiene algo que mencionar al respecto? No, sobre el caso no tengo los antecedentes. Nosotros tenemos un comité de interrupción del embarazo en el Ministerio que sesiona regularmente y recoge cualquier tema. Si en algo nosotros, como en tantas otras cosas, hemos puesto especial cuidado en cómo nosotros protegemos y resguardamos los derechos de las mujeres, que no solamente se pueden ver vulnerados en una condición como esta, sino que también en una condición muy particular de mucho dolor, que nosotros no solamente tenemos que resguardarlo en la dimensión de la ley. La segunda causal, inviabilidad fetal. Absolutamente. Y tenemos que resguardarlo en la dimensión de lo que está viviendo esa mujer como persona en su historia y en su biografía, de tal manera que saliendo de acá yo me voy a ocupar de conocer ese caso y me puedo preocupar también de hacer llegar los antecedentes, porque sin duda situaciones como esa nosotros no las vamos a permitir en ningún lado, porque si hay algo que tenemos claro... Ya fue denunciado en la prensa, ministro, por si acaso. ¿Perdón? Ya fue denunciado el caso en la prensa, por si acaso. Perfecto, pero como le digo, si hay algo que tenemos claro nosotros, que donde tengamos un chileno que requiera de nuestros servicios, vamos a estar ahí y por eso estábamos en Maullín y mañana vamos a estar en Puente Alto. Ayer en la tarde estuvimos en San José de Maipo, porque donde hay un chileno que necesite salud, ahí tenemos que estar. Y eso lo agradecemos, que cada vez que nos hagan llegar algún dolor, nosotros vamos a ir a resolverlo, porque esa es nuestra misión y ese es el trabajo que nos ha pedido que hagamos día a día el presidente Piñera. Ministro, déjeme llevarle a otro tema, que también ha tenido que hacerle frente a usted en este ministerio. No ha sido fácil su pega a la cabeza de esta cartera, que tiene que ver, por cierto, con las cifras de VIH. Veíamos un par de días atrás que el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, daba cuenta de esta venta de los preservativos en los kioscos de su comuna. Mi pregunta apunta justamente a eso. Me imagino que es algo que usted valora. ¿Y cuándo en los colegios? Bueno, se puede extender. En Chile tenemos una situación en donde el VIH se ha incrementado, se ha duplicado en los últimos 10 años. Es una situación dramática. Cuando llegamos al gobierno nos abocamos de manera urgente, generamos un nuevo plan de VIH, aumentamos la inversión en fármacos, modificamos todos los fármacos, generamos nuevos centros, incorporamos el condón femenino, aumentamos de 7 millones a 22 millones la disponibilidad de condones. Empezamos a hacer los test rápidos, que tampoco se conocían en Chile, salimos a las calles a hacer test rápidos, trabajamos con la comunidad, pero todavía no es suficiente. Y lo que estamos haciendo ahora, además de decir, bueno, el test rápido afuera, yo le propuse al alcalde y le agradezco, hablé con la Asociación de Municipalidades también para poder vender y disponibilizar los condones en todos los lugares de Chile para que sean fáciles, porque yo personalmente les voy a contar, hice un ejercicio, fui a las distintas farmacias y pregunté, quiero condones. Entonces me vendían cajas de 6.500 a 8.000 pesos, entonces venían 10. Un cabro no va a poder comprar quizás, entonces dije, esto no va a funcionar. Entonces por eso fui donde el alcalde Alessandri y le dije, alcalde, necesito que usted ponga condones en todos lados. Y por eso hicimos ese lanzamiento, hablé con Germán Codina, presidente de la Asociación de Municipios, para que lo haga en todos los lugares. ¿Está de acuerdo con que se vendan en los establecimientos educacionales? Bueno, le cuento sobre ello. Que haya dispensadores. Hay en algunas comunas. Estamos trabajando, de hecho, estamos avanzando. Estuve el viernes estuve en Reloncaví y con el director de servicio estamos avanzando desde allí.
con los colegios, con las comunidades, para poner dispensadores también en los colegios. Pero aquí hay una cosa muy importante y un mensaje que yo quiero transmitir. El condón lo tienen que usar los muchachos, pero tiene que ser condón con educación. O sea, tenemos que hacer educación sexual. El sentido que el sexo tiene que ser seguro. ¿Y eso se va a impulsar en los colegios? ¿Se va a impulsar en los colegios? Exacto. Yo hablé con la ministra de Educación para avanzar en cómo profundizamos la agenda de educación sexual, porque nosotros como Ministerio de Salud no nos vamos a ir a meter a la pieza de nadie, pero estamos enfrentados aquí a un tema que es sanitario. Nosotros tenemos que hacer ver a los jóvenes, particularmente a los jóvenes, digo a todas las personas, pero a los jóvenes porque este drama nos está afectando entre los 19 y los 29 años particularmente, a perderle el miedo, a avanzar sin eufemismo, porque se agregó hoy día una condición que es crónica. Y se que la podemos prevenir. Ministro, por las redes sociales se informan más que en los establecimientos educacionales según una encuesta del INJU. Por eso solo mi duda es, ¿se va a impulsar para que exista un ramo, para que vaya dentro, no sé, de la hora de orientación? ¿De qué manera se va a llevar a cabo esa clase? Ahí hay tres elementos. Uno, que la malla curricular es prerrogativa del Ministerio de Educación. Dos, que nosotros vamos a impulsar los contenidos de salud sexual que como Ministerio de Salud requerimos de manera urgente. Y tres, el trabajar con la comunidad escolar para que se haga cargo del tema. Entonces, en una mirada libre, que los colegios y la comunidad escolar, los profesores, los padres digan, sí, yo quiero poner condones, porque hicimos los estudios, hice toda la revisión personalmente, los metaanálisis que hay de poner condones en los colegios. Había dos temores. Un temor que, por el hecho de poner condones en los colegios, se adelantara la actividad sexual de los jóvenes. No ocurre. Hay que sacar los fantasmas y para eso hay que ver la literatura y la evidencia. ¿La otra? Y la otra es que efectivamente cuando uno instala los condones disminuye las enfermedades de transmisión sexual en los jóvenes y el embarazo también adolescente. O sea, hay ventajas. Cristian Valenzuela, que está en nuestro panel, le quiere también hacer una pregunta, ministro. Cristian. Ministro, muy breve. Lo pongo en una situación difícil. Yo entiendo que usted es médico cirujano y estamos ante dos salas de operaciones. A la izquierda, el sector público, a la derecha, el sector privado. ¿Dónde va a operar usted? ¿Dónde hoy se requiere con mayor urgencia la intervención, puesto en este caso de que no puede elegir las dos al mismo tiempo, aunque yo sé que usted lo que me va a decir es eso? ¿Y cuál es el plan? Yo, algunas cosas de esta entrevista que lamentablemente se enfocó en lo privado, y está bien porque es la contingencia de hoy, pero ¿qué estrategia tendría usted para abordar el tema de las licencias médicas excesivas, el tema de los reemplazos, el tema de las horas extraordinarias, el tema del déficit de salud, que quizás no son hoy día los que más gritan, pero que están sufriendo de manera mucho más dramática en la salud pública? Gracias, Cristian. Le voy a responder no de manera hipotética, sino de manera real, porque es lo que estamos haciendo. En el programa de gobierno nosotros tenemos claramente identificado que, dado que tenemos una gran prevalencia de enfermedades crónicas, tenemos que hacer el eje para los próximos años en el fortalecimiento de la atención primaria. ¿Qué significa fortalecer la atención primaria? Significa incorporar mayor prevención, mayor promoción de salud, seguimiento de enfermos crónicos. ¿Cómo lo hacemos? Incorporando mayor tecnología, es decir, trasladando la atención cerca del barrio. En segundo lugar, instalando mayor cantidad de especialistas que se comuniquen. ¿Cómo lo hacemos de manera inmediata? Nace el Hospital Digital. ¿Qué es lo que hace el Hospital Digital? El Hospital Digital es una organización que convoca a médicos especialistas, que es ageográfico y es atemporal y que está hoy día instalado para resolver los temas de la atención primaria aquí, ahora, independiente de donde estén los pacientes. Y le voy a dar un ejemplo. Las células del Hospital Digital ya están funcionando. Hoy día un paciente en la atención primaria que requería interconsulta al nefrólogo esperaba 347 días. Hoy día hay ya 4.600 médicos de atención primaria adheridos al Hospital Digital y cuando ellos requieren una interconsulta la resuelven en 47 horas. Esa es la magnitud del cambio que se está produciendo, por un lado. Por otro lado, tenemos que avanzar en dignificar también la atención primaria. Fui hace unos días en la madrugada, a las 6 de la mañana, al CEFAM de Puente Alto y me siento ahí con las pacientes. Es indigno que se tengan que levantar a las 4 para pedir hora. ¿De qué estamos hablando? Eso a mí no me deja tranquilo hasta que lo resuelva. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En pocas semanas más, las personas van a poder pedir su hora desde el Hospital Digital, desde cualquier dispositivo electrónico. No quiero generar falsas expectativas, esto va a ser gradual, pero ya va a partir en 60 comunas de Chile. Es decir, los chilenos van a empezar a sentir
que la dignidad de que tanto se ha hablado les tocó la casa, porque ya no van a tener que levantarse para pedir la hora. De eso estamos hablando cuando decimos fortalecer la atención primaria. Y por otro lado, sobre los especialistas, que también antes me lo había preguntado Gonzalo Miller. Le cuento, en la proyección que tenemos de especialistas para los próximos años, vamos a incorporar en estos 3 años alrededor de 3.000 nuevos especialistas, pero con una característica, que queremos emparejar la cancha, porque hoy día tenemos una relación de 14, 2/3 a 1/3 de especialistas en Santiago versus en regiones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Es generar incentivos para que los especialistas se vayan a regiones. Hoy día, por primera vez, el médico general, que después se decía especialista, se iba para la casa o para el sistema público. Estamos llamando a un concurso donde vamos a llamar a 110 médicos especialistas a quedarse en el sistema público. Es decir, estamos encantando, estamos generando mejores condiciones de trabajo, estamos haciendo y devolviéndole el alma y el espíritu de la salud pública a nuestro país. Ministro Emilio Santelices, le quiero agradecer. Nos pide poco el tiempo y estamos cerca de la hora de término. Le quiero agradecer nuevamente su presencia aquí, respondiendo a los temas de coyuntura. Y vamos a ver qué es lo que ocurre si todos estos anuncios, a la gente, como dice usted, le tocan la casa, lo ven cercanos. Muchas gracias, ministro. Que esté muy bien. Ministro, por acompañarnos. Hacemos nuestra última pausa y seguimos aquí en Estado Nacional. De vuelta en Estado Nacional, y no podemos prescindir de cómo ven nuestros panelistas la semana que se aproxima. Don Francisco Vidal, ¿qué es lo relevante? Como todo en la vida y en la política, hay muchas cosas en la semana. Claro. Yo quiero reservarme una que puede ser una discusión súper específica, pero que tiene un efecto político tremendo. Me refiero a la votación del miércoles 10 en la Comisión de Hacienda, si se rechaza o se aprueba la idea de legislar del proyecto del gobierno. ¿Qué es lo que cree, qué es lo que quiere? Listo, así nomás. No, lo que pasa es que si se rompe la... Ya hay un diputado que en el diario del día dice, Sabaj, que va a aprobar la idea de legislar. No sé si es de la Comisión de Hacienda. No de la Comisión. Pero si se rompe eso, o sea, si la oposición, si nosotros cumplimos el acuerdo de votar como bloque... Rechazar. No, hay que esperar lo que dice el gobierno el lunes y martes. Exactamente. Yo creo que la expectativa sobre el miércoles la comparto, la necesidad de tener una mejor sistema tributario, uno que realmente simplifique la labor, sobre todo de las pymes y todo, yo lo comparto, y por lo tanto lo que uno espera de la oposición es que al fin entienda su rol. Perdón, me corrijo a mí mismo. Las oposiciones entiendan su rol. Mejorar el proyecto, realizar propuestas, pero no evitar y bloquear que se discuta. Ese es el foco de la semana, Gonzalo. El próximo domingo traigo las veces que a la derecha rechazó la idea de legislar con detalle. Sí, yo comparto la expectativa sobre el miércoles. Creo que efectivamente es una votación importante en primer lugar porque aquí no es un tema de si uno se allana o no se allana a la idea de legislar. Es si acaso el gobierno no va a echar pie atrás en no modificar las medidas anti-elusión y no modificar las medidas que tienen que ver con la reintegración, que es precisamente lo que le ha permitido al sistema tributario en Chile poder recaudar más para el fisco, y que además los que tienen más individualmente paguen más y tributen más, que eso es lo que la ciudadanía espera. Las últimas encuestas han dicho por qué ha aumentado el rechazo a la actual reforma tributaria que está promoviendo el gobierno del presidente Piñera, es precisamente porque entendieron que se le va a hacer rebaja a quienes tienen más recursos en Chile. Para los tres veo que es el foco. Cristian Valenzuela, ¿es el foco de la semana? Habiendo demasiado consenso hoy, voy a disentir. Lo más importante es después del miércoles, lo que pasa después del miércoles. La Comisión de Hacienda pueden llegar a acuerdo, pueden no llegar a acuerdo. Es mucho más fácil de controlar. Lo que va a pasar en la sala es lo determinante, porque ahí es donde algunos diputados pueden ser díscolos de la oposición, también pueden haber diputados díscolos en el oficialismo, que estén disconformes con lo que está pasando con la reforma y cómo hoy día toda la prensa habla ya de una renuncia casi a la necesidad de reformar, de modernizar el sistema tributario. Entonces yo creo que lo más importante es si el gobierno va a tener la capacidad en la sala de conseguir, criando voto a voto, poder pasarla. Porque no nos olvidemos que aquí no estamos votando ni promulgando la ley al día siguiente. Aquí estamos votando para empezar a discutir la reforma tributaria. Entonces un acuerdo que para nada está escrito. Aunque no soy panelista, yo creo que lo más importante que sucedió en los últimos días, y lo conversaba recién con ustedes, es lo de la Corte de Rancagua. Es un síntoma de hacer una radiografía y que aparezca una mancha en el pulmón de nuestra institucionalidad que es tremendamente grave. Es que eso pasó la semana pasada.
Tú no estabas preguntando por las expectativas Sí, para la futura. sí, pero lo que viene son... Pero viene... es preocupante indudablemente. En términos de transparencia, los municipios y el Poder Judicial son los grandes deudores de avances. Y por Dios, claro, nombramientos de jueces, notarios, requiere un acuerdo político grande, sí. en serio y a tiempo. Don Francisco, Claudia, Cristian, Gonzalo y a ustedes sobre todo, muchísimas gracias por compartir con nosotros este programa de domingo en la mañana en horario no habitual. Volvemos el otro domingo. Raro. El otro domingo. Cambio horario y además cambiamos de Exactamente. El otro domingo volvemos clarito a las 10 de la mañana aquí en Estado Nacional, su Estado Nacional en el canal público. Muy buenas tardes. Gracias por venir.